Suscríbete a La Panterita. Para darle mejor desempeño y mayor protección a tu motor. Nafta Podium 100 de Petrobras. Supera. Helix, Supermercados Real. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Se lastimó Lorenzo Melgarejo? Todo es nuevo. ¿Nuevo no tenían eso? Sí. ¿No juega? Nuevito. Porque incluso ayer cuando hablábamos con él... No comentó nada de eso. No comentó nada de eso. Justo al final del partido, Víctor... Yo le pregunté si se sintió sorprendido porque ahora fuera y él hizo el famoso discurso de la decisión del técnico, que él está siempre a disposición y todo lo demás. Si bien dudó en un momento, me parece que como que dudó unos segunditos allí. Sí, pero fue diplomático. Claro, ¿no? diplomático, No diplomático. Pero al menos ayer no reportó nada de molestia física, por lo menos lo que dijo. No juega, o sea, lo queremos hablar con el papá, porque estaba pasando buen momento. Sí. ¿Está el padre o no está el papá? Contigo, Luis. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Escalapa 5377, teléfono 609-509. Estamos con el señor Marcelo Russo, primero el ayudante del señor Gutiérrez, que viene para acá, para preparador físico. No, ayudante. No, ayudante es otra cosa, pido mil disculpas. No, preparador físico de una excelente trayectoria. Marcelo, ¿cómo te va? Mucho así, muy importante la aclaración. El ayudante es también creo que es un conocido de ustedes porque fue un tiempo arquero de Cerro Porteño, es Mario Picún. Sí, en el 85, 86, algo que estoy equivocado, transcordado en Cerro, así mismo. Bueno, Marcelo, ¿te puedo tutear? Sí, por favor. Marcelo, años de trayectoria, ganaste un prestigio, trabajaste con Gustavo, formaste parte de su cuerpo técnico en 94-95 en Olimpia. Hay que hacer un poco la historia con relación a tu presencia y tu vuelta a Para Uno. ¿Qué sensaciones te da, Marcelo, con esa trayectoria tuya como preparador físico? No, bueno, primero el reconocimiento y el agradecimiento y bueno y el contacto que tengo permanente no solo con Gustavo sino con toda su familia. Creamos un lazo de profesional, de trabajo, de muchos años, pero independiente de eso, el enriquecimiento humano que logré con el hecho de haber podido compartir con él y con toda su familia y con mucha gente amiga de esos lares de Paraguay, enriqueció mucho mi recorrido por el fútbol, un prestigio importantísimo por trabajar con un profesional de la trayectoria de Gustavo, muy reconocido en todo el mundo, no solo aquí, sino en España y en los lugares que pudimos trabajar juntos, y un tiempo también con Gualberto Jara, que fue el ayudante nuestro, y bueno, y con todos los profesionales que tuvimos a nuestro cargo de Paraguay, que tuvimos un pasaje inolvidable en la primera etapa y en la segunda, si bien deportivamente no fue lo que nosotros pretendíamos, también enriquecimos mucho humanamente porque era un grupo humano sensacional de directivos que nos apoyaron permanentemente y si bien no se nos dieron resultados
esa vez uno siempre gana en experiencia. Marcelo, estás volviendo al Paraguay, estás volviendo a Olimpia. ¿Qué sensaciones te da con Álvaro Gutiérrez? Voy a agregar una cosita muy pequeña que no es muy larga. Los preparadores físicos, respetando a los nuestros y que no se tome a mal, siempre fueron muy bien preparados. El caso de los uruguayos, que tiene ese rasgo. Me acuerdo incluso de tiempo atrás de la preparación física de los jugadores, Marcelo. Sí, bueno, nosotros creo que de la época del profesor Huelmo, que fue uno de los profesores nuestros en el instituto, junto con Amandio Méndez, con muchos profesionales de muchísimo prestigio, Chaquijian, Tejera, bueno, soy injusto, yo estoy nombrando los que fueron profesores míos que tuvieron pasaje por Asunción, nos fueron abriendo camino. De mi generación, Alejandro Richino, multicampeón también con Olimpia y de mucho prestigio internacional, y que han dejado su sello en Paraguay, nos han abierto el camino, porque las características y la idiosincrasia de nosotros aquí en Uruguay, junto con los del paraguayo, son bastante similares. Entonces para nosotros siempre fue muy facilitado lograr convencer a los deportistas, porque si hay una cosa que caracteriza al paraguayo, junto con el uruguayo también, es la capacidad de resiliencia, de salir de una situación adversa, el desarrollo de la voluntad y del sacrificio encomiable, y que es lo que lo ha llevado a estar a grande nivel, y más en esta institución, ¿no? Bueno, Marcelo, con relación al Olimpia, la situación que está hoy el Olimpia, estarás enterado, estarás informado, Álvaro, el cuerpo técnico, a lo que viene, lo que tienen que hacer con relación a un proyecto que, según contrato, nos decía el presidente Miguel Brunoto, que hoy charlamos con él esta mañana, va a concluir en el 2022. ¿Se prolongará? No sabemos, son consecuencias del trabajo que uno realice y las consecuencias que pueden deparar. Pero ¿qué te imaginás de entrada para este Olimpia, Marcelo? Y de entrada tratar de revertir la situación de resultados, porque lo coyuntural es decisivo en cualquier ámbito de la vida. Es distinto trabajar con una aureola de triunfo, de confianza, que abra un poco las expectativas, porque lamentablemente este equipo está condenado al éxito para intentar trascender, porque es un equipo, una cuna de campeones. Eso me decía Gustavo, siempre me lo inculcó. Aquí no hay segundos puestos, aquí no hay empates, es la obligación moral de ir a buscar todo por el triunfo, agotar los recursos y, bueno, acercar a los jugadores al límite de su rendimiento. Cosa que si hoy o mañana no ganamos, estamos tranquilos de que el rival nos gana por ser mejores y no porque nosotros no dimos el máximo. Pero para eso se tiene que dar coyuntura, Arturo, de que estén bien, de que estén conformes, de que ellos vivan para su profesión realmente y no que estén con la cabeza en otras cosas. Eso en lo coyuntural es fundamental. Así es, Marcelo, y estás haciendo mención a Gustavo Benítez, ojalá llegue a él si no está escuchando la radio, tus elogios para Gustavo, y eso habla muy bien indudablemente de tu paso y del paso de Gustavo cuando trabajaran juntos. Marcelo, ¿estás llegando con Álvaro? ¿Llegan cuánto? ¿Llegan mañana o llega primero el técnico y después ustedes? ¿Cómo es? No, en principio, bueno, justo le estaba diciendo ahí que me llamaron, estamos viendo la certificación del PCR para que nos habilite y podamos viajar todos juntos. El único que todavía no me han dado el resultado es mi caso, que estoy un poco preocupado y estoy aquí esperando. Y si se soluciona y me dan el resultado, estaríamos viajando todos juntos mañana. Bueno, Marcelo, bienvenido al fútbol paraguayo. Sabemos de tu actividad, de tu gestión, de tu vocación, de tu preparación, y lo digo con mucho respeto a los preparadores físicos de Paraguay. Se trata de Marcelo Yarruso, preparador físico uruguayo, y hacías una mención a quienes fueron tus profesores. Un saludo del aire, Marcelo, aquí en Radio Monumental Fútbol a lo Grande, y buena presencia en Paraguay. Éxito, Marcelo. Muchísimas gracias por los deseos, es un orgullo, un placer y bueno, volver nuevamente a una tierra tan querida que me vio nacer en los primeros pasos junto a Gustavo, como bien dijiste tú, para mí es ya te digo, me enorgullece y bueno, me abre las expectativas y me revitaliza para poder aportar nuevamente a este club.
Saludos, Marcelo, y te esperamos por acá, muy amable. Amable ustedes, muchas gracias. Adiós, Marcelo Yarruso, el preparador físico. Habló de Ernest Huelmo. Y ustedes deben saber que son más jóvenes que yo. Que en esa etapa que estoy hablando yo, la de Huelmo, para adelante, marcaron una etapa importante. Sin desmerecer para nada el trabajo de los preparadores físicos en Paraguay, que esa no es una intención, para que se interprete bien. Pero si hay rasgos de característica, y puede averiguar Denis, o sabe que los preparadores físicos son muy buenos en Uruguay, o los uruguayos, Denis, ¿eh? Sí, así es. El profe, por ejemplo, fue mi profesor. ¿Y por qué no te...? No quería interrumpir la charla con el profe. También Richino, que fue un gran profesional, es todavía un gran profesional, no sé dónde está trabajando ahora, pero la verdad que enseñó muchas cosas estando en el Olimpia. Tuviera... Ya con Gustavo, ¿verdad? Con Gustavo Benítez. ¿Quién, Richino o con Gustavo? Con sí, Gustavo Benítez habla. Sí. Con Gustavo Benítez. Y cuando habla de Huelmo, es la trilogía, Lorenzo Villalba, Luis Cubilla, me escribe nuestro querido colega Luis Cubilla, Ernest Huelmo, el Maño Ruiz. Esa era la trilogía. Y el Maño hacía de bueno. ¿Por qué? ¿Vos qué edad tenías en el 79? Menos 13. Menos 13. La famosa pretemporada, ese término, trajeron los uruguayos. Trabajar en la arena. Había unos celos, ahí no. Y entonces el bueno era el Maño. ¿Por qué? Porque el descuereo lo hacía Ernest Huelmo. Entonces cuando le decían, Maño era el intermediario entre el jugador y el técnico. ¿Se entendió? Sí. Vamos a hablar más adelante del tema. Y repito esto, yo respeto mucho a los preparadores físicos paraguayos, son muy buenos, yo no estoy diciendo lo contrario, aclaro, ni quiero acomodar mis palabras, pero a lo que es el caso de Marcelo. ¿Cómo te va, Blas? Bien, Arturo, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó con tu hijo, Blas? ¿Se lastimó? Sí, recién hablé con él y me dijo que en la práctica de esta mañana está un poquito, no sé si descartado o con dudas para el domingo. ¿Y consecuencia de cómo fue la lesión? ¿No jugó, no estuvo en el banco? ¿Cómo es? Y estaba practicando y en la práctica sintió algún estironcito, creo que fue así, y me dijo que me llamó medio nervioso de que se le tenga que pasar esto justo ahora. Justo ahora, que anda tan bien y que estamos hablando en la mesa. Yo voy a decir, para mi gusto personal, tendría que arrancar de titular en la selección nacional. Esa es mi opinión. No. Si se comparte, no se comparte, no. Se lastima en un gran momento en libertad tu hijo, Lorenzo Blas. Sí, en este momento estamos en un buen momento a nivel futbolístico y lastimosamente no se pudo con la selección. El técnico sabrá por qué, ¿verdad? Pero es una decisión muy personal de él y de su equipo. Pero estamos ahí, gracias a Dios. Ayer ganamos, estamos en carrera, como se dice, y se viene un combo muy difícil. Bueno, hay que tomarle, podemos debatir en la mesa lo de Lorenzo, porque ayer Víctor Villar, nuestro compañero, le entrevistaba, él hablaba, charlaba como buen profesional. Hay cosas que la puede sentir por dentro. El tema Blas, ¿por qué no estoy, verdad? Y sí, muchas veces uno se pregunta, por lo menos, ¿por qué no está por lo menos en la banca, verdad? Porque con el respeto de todos sus compañeros que están ahí, porque no quiero decir cosas que le puedan, porque son todos profesionales que están en el plantel, cada uno espera su oportunidad y nosotros seguimos esperando a ver si en algún momento podamos dar algo a la selección, pero por suerte por lo menos esta vuelta nos tocó la convocatoria y de jugar no nos tocó prácticamente porque el 5 minutos que entró allá en Ecuador era prácticamente no tocó la pelota. ¿Qué quieres hacer una pregunta, No, Víctor? que para graficar lo que dice el señor Blas, 5 minutos jugó en este combo. Ante Ecuador ingresó a los 40 del segundo tiempo y los 2 partidos anteriores ni siquiera en la banca. Y yo ayer le preguntaba, no sé si es que Lorenzo se lo guardó para él,
el tema de si Berizzo le dio o no alguna explicación, porque tanta pregunta, señor Melgarejo, va al tema del momento de su hijo. Si está en un gran momento, ¿por qué no ser utilizado o por qué no ser considerado por lo menos de opción para la banca? Eso es lo que nos queda a todos dando vuelta. Y sí, realmente en mi cabeza pasa cualquier cosa, como papá te digo, y como paraguayo, porque esta vuelta quería verle con la camiseta, porque esa es una cuestión muy esperada por nosotros. No sé, a mí yo no le comenté, le pregunté, pero me dijo, no sé cuál es el tema, no me lleva en cuenta. A lo mejor tampoco le sale bien, las cosas en la selección o qué sé yo, en la práctica. Es una cosa que no podemos tener respuesta, ni él, ni yo, ni creo que ni ustedes mismos. Y mira mucho los jugadores que vienen de otros países, vamos a llamarlo así. Dando la sensación, Blas, que mira más lo que están afuera que lo que están adentro. Y sí, esa es la pura realidad, porque imagínate vos la formación que puso en los 3 partidos, ¿cuántos jugadores locales lo puso? Sí. Entonces, es una cuestión, creo que mira más a lo que están en otros continentes, vamos a llamarlo así, o en otros países. Y sí, pero Lorenzo también, si es que vamos por eso, hace poquito que vino de Europa con sus 9 años encima, nadie le regaló nada y por su mérito y por su esfuerzo estuvo mucho tiempo por ahí. Eso también me hace pensar otra cosa, no sé qué pasa. ¿Qué te hace pensar? Cosas que no querés decir para no incomodar a tu hijo, que la base está, que no quiere mover el técnico, que da más lugares a lo del exterior. Eso está claro. Y sí, eso quiero aclarar también, lo que yo digo es una cosa muy personal mía, que no le pongan en la boca de él lo que yo estoy diciendo, porque él es un profesional, respeta mucho su profesión, respeta a los profesionales y respeta mucho a sus compañeros que estuvo con él en este combo. Y todos se merecen una oportunidad en la selección, todos quieren dar un granito de arena. Pero me causa curiosidad nada más, porque toda persona, todos jugadores que llegan por primera vez, que son convocados, que vienen y se repiten su convocatoria, todos tienen su oportunidad, pero él nunca puede tener. Eso me llama la atención como papá. Es como que tengo una espinita ahí adentro que a lo mejor él me entiende y muchas veces me dice, papá, vos hablas mucho, deja de joder, que vamos a esperar, que si, al fin y al cabo ya pasa el tiempo y no tenemos la oportunidad, pero muchas veces me desahogo con ustedes, como te le digo, como papá de él, y le repito, todas las cosas que salen de mi boca es responsabilidad mía, no es de él, porque él es un chico muy bueno y a lo mejor muchas veces se traga todo y no dice ni a mí, no le dice ni a su familia muchas veces lo que él siente. Bueno, te va a hablar contigo, Denis, que vos está hablando Blas Melgarejo, papá, y entiende y habla como un papá, no le quiere comprometer al hijo. Ayer le decía a Víctor, tranquilo, como diciéndole a Víctor ya al terminar el partido, no, ya está, yo voy a esperar. Está hablando el papá como diciendo el mercado es europeo, es extranjero, no es local, se entiende. Ayer Hernán jugó a la izquierda. Hernán Pérez entró de volante a la izquierda. Y está volando, no es por Hernán, que lo vimos poco, pero Blas anda un cañón en Libertad. Pongo ejemplo, porque no es que vos le pongas para lastimarla a no va por ahí. Denis Caniza, el papá de Lorenzo Melgarejo, Blas Melgarejo, Denis Caniza. ¿Qué tal, señor Blas? La verdad que coincido en lo que usted está diciendo. Le sigo mucho a su hijo desde el fútbol argentino, que la verdad anduvo muy bien. Y me encanta en esa posición donde jugaba él en Argentina y por la derecha, porque cuando ingresa hace diagonal en la media cancha, tiene mucho fútbol, inclusive le pega al arco, mete goles, o sea que le puede dar muchísimo a la selección paraguaya y
hasta hoy aquí en la mesa nosotros nos preguntamos por qué todavía no tiene una oportunidad en el once inicial de Berizzo, ¿verdad? Así es que, para tranquilizarte un poquito, yo fui un exfutbolista también de la selección y nos preguntamos lo mismo que usted está haciendo. ¿Qué tal, Denis? Un placer escucharlo y realmente me siento muy complacido de poder charlar contigo, una reliquia de la selección paraguaya con sus mundiales encima. Y la verdad que a mí justamente yo le estaba preguntando después del partido contra Ecuador, yo tenía la esperanza de que por lo menos en la banca que le iba a llevar, y le decía, a mí me gustaría que juegues por la derecha para poder hacer esa diagonal y meterte en el medio y tener la posibilidad de tirar al arco, le dije, o si no, hacer esa jugada que, porque él es un definidor, un lanzador, tiene buena técnica, tiene pegada, inclusive en las pelotas paradas como está haciendo en Libertad le podía haber servido en la selección. Y no sé, realmente es algo extraño que no podamos por lo menos estar en la banca, porque yo me siento a ver el partido por televisión, porque no podía ir, porque todavía no tenía la segunda dosis de la vacuna, y tenía la esperanza, por lo menos si estaba en la banca, de ver en el segundo tiempo si había alguna posibilidad de entrar, pero ni ahí no estuvimos. Y es una cosa que me causa curiosidad, realmente estando en este momento como él está, políticamente hablando, creo que se merecía por lo menos. El mercado paraguayo no le satisface a Berizzo. Y capaz que sí, pero no podemos tampoco opinar mucho sobre ese punto, porque a mí me parece que el mercado paraguayo, parece que el futbolista que juegan acá, para él está en otro nivel. Bueno, estas son, Blas, tus palabras como papá. ¿Por qué? Porque pase como que diga Lorenzo, mira, la transmisión, hay muchas cosas que se pueden ir. Estas son tus palabras, Blas, que no haya tampoco un revanchismo, claro, que no haya después un revanchismo. Repito otra vez. Que no haya un revanchismo con Lorenzo. Él me dice, no hable, papá, porque a lo mejor se te salen cosas que me pueden complicar o me pueden, pero sí. Yo le digo, yo voy a hablar como papá lo que siento y no lo voy a herir a nadie. Tampoco estoy diciendo cosas que le puedan perjudicar a él ni mucho menos al plantel, ¿verdad? Pero porque respeto mucho a todos los jugadores que estuvieron esta vuelta y que siempre van a estar, porque son profesionales que están remando cada uno en sus clubes y están haciendo, por lo visto, buenas gestiones en su club, por eso se le convocan. Y respeto mucho, pero es una decisión y un desahogo mío que muchas veces después de esto esperamos a ver otra oportunidad, a ver si se llega. Bueno, y si no se llegase a dar, 3 puntos suspensivos, Blas, No, tranquilo, Arturo. No sé si me entendés. Él hizo ya. Adeni Caniza, espera, Blas, Adeni Caniza, recomanda el fútbol paraguayo. Le llamaron para decirle que por qué opinaba así, Dani. Sí. Entonces, así. No. Las cosas ni como son. Adeni Caniza, te llamaron del cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, señor. Porque no estaban por tus palabras, ¿verdad? Así es. ¿Escuchaste, Deni? ¿Y Deni Caniza que se va a callar? Vos estás hablando como papá y entrando en una posición. Puede ser respetada, no puede ser respetada, puede ser compartida, no puede ser compartida. Es tu posición, Blas, y tu hijo se está resignando incluso a no estar en la banca. Hasta aquí la charla para no comprometerle más a tu hijo, Lorenzo. Lorenzo Melgarejo, ¿sí, Blas? Y sí, le agradezco mucho la oportunidad y el espacio que me dan para desahogarme un poquito después de esta inmensa expectativa que yo estaba esperando de la selección, a ver si por fin se llegaba la anhelada de jugar en la selección, pero lastimosamente no se dio. La próxima vamos a estar esperando otra vez contra Argentina y lo que se vienen detrás de ese juego,
a ver si por lo menos nos pueda llevar en cuenta y a ver qué pasa. Bueno, pero, y repetimos, con tu palabra hablas. Al fin y al cabo le agradezco al cuerpo técnico de haberlo convocado, y también eso es, estando adentro también es una satisfacción, así que de mi parte como papá le digo al cuerpo técnico encabezado por el profesor Berizzo, muchas gracias y ojalá que la próxima se le dé la oportunidad. Bueno, Blas, seguiremos charlando. Habló el papá. Aclaramos esta situación también, Lorenzo, como hay que apartarlo, Neto es un jugador profesional y habrá que respetar la decisión del técnico. Chao, Blas, gracias y saludo a Lorenzo. Muchas gracias, Arturo, y cuando busque. Un abrazo. Sí, y esta es una situación que se plantea con el propio Denis Caniza, que no tiene nada que ver. Es una opinión. Este es panelista. Sí. Y le llama para decirle que ojalá no tenga repercusión y le digan, ¿no viste lo que está diciendo papá de Blas Melgarejo? Porque si llegase a ocurrir algo de muy mal gusto por parte del cuerpo técnico, el que habló fue el papá, ¿verdad? Sí, así es. El papá habló, el sentimiento habló, y el sentimiento habla. Y el sentimiento habla. Ni Berizzo ni sus integrantes van a marcar las pautas del fútbol paraguayo. Están absolutamente equivocados, si fuese así. Porque si a Denis Caniza le dicen que se calle, porque habló. Ay, ¿escuchaste lo que perdón por remedar, no sé? Acá decía el niño que más se fijan en redes sociales. Y hacen eso, monitoreo de entonces, redes, radio. Y ayer en la conferencia mostró, hizo todo lo que investigó, entre comillas, en este tiempo, porque habló de reportes periodísticos, de que la prensa aquí más o menos analiza fácilmente bueno, el tema. Pero cada medio, cada editorialista, cada forma de pensar tiene lo suyo en cada medio. Nosotros hablamos por nosotros, ¿sí? Claro. ¿Verdad? Nosotros hablamos por nosotros. ¿Verdad? Sí, nosotros no hacemos están siempre pendientes. Claro, pero eso ya se sabe. Estamos hablando de nosotros. Como también puede decir en otro medio y no digo la prensa. Cada medio tiene su posición, ¿verdad? Porque si yo tomo términos generales, puedo decir, digo la prensa, yo te pregunto, mira, ¿qué prensa? Sé puntual. Es que ayer fue así la conferencia, generalizó. Y bueno, y está mal. Vos tenés que decir, esto es y esto es. A Denis Canizo denunció que aquí le llamaron. Entonces, no, por favor. Está el papá donde dice su hijo de gran actuación en el fútbol paraguayo no está ni en la banca. ¿Es una decisión del técnico? Es una decisión. ¿Por qué lo hace? Sabe por qué lo hace. Yo creo que con la calidad y no porque el Blas en defensa de Lorenzo porque haya hablado Blas, porque nuestra posición o la mía fue anterior a esta entrevista. Sí. Y para mi gusto, Lorenzo Melgarejo es un jugador capital en Libertad. Para mi gusto. ¿Verdad? Sí, por lo menos tenía que estar en la banca. Otra vez inexplicable que no haya estado. No, pero a Tacuara Cardoso lo metió por el discurso, por el histórico lo metió Tacuara Cardoso. ¿Sabe por qué entró Tacuara? Por eso entró. Simbólicamente entró Tacuara. O si no, no entraba. Por todo lo que se armó entró Tacuara, para mi gusto. Era un jugador de derecho adquirido. Claro, el nombre, el peso propio y tenía la chapa encima. ¿Cómo que Tacuara va a estar en el banco? Ese llamado. Así es. ¿Qué, Gustavito? No. Cuando vos decís, no, vamos a asumir que nosotros nos hacemos cargo de lo que hacemos y decimos. Puede ser colectivamente, grupal o puede ser individual. A Tacuara lo metió por todo lo que hacemos. El carácter urgente que lo llamo. Si no, vamos a andar, ¿para qué tanto show para tenerlo en el banco? No, pero ya acabo de decir, ¿mejor o no? El que está pasando un gran momento para mi gusto es Lorenzo Melgarejo. Sí. ¿O estoy equivocado? Juntamente con Florentín. Florentín. Local. Y Gustavo Denis Caniza está diciendo, justamente con Florentín. Eso de está mejor que aquel. No, yo voy a decir que este sí, sin echar de menos al otro. ¿Se entendió? Sí, ya volvemos. Te dicen muchas cosas, pero vos sabéis que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Quitadol. Lorenzo Melgarejo se va retirando. Lorenzo, este triunfo ante Venezuela se terminó sufriendo, pero se ganó, que es lo importante. Y eso era lo que venimos a buscar, eran los 3 puntos y por fin conseguimos en casa una victoria. En lo personal, ¿cómo quedas después de este combo, Lorenzo? Porque hoy otra vez no estuviste en la banca. No, y la verdad que no importa, eso lo importante era hoy era ganar y todos los jugadores que están siempre buenos y bueno, se logró el objetivo, que es lo más importante. ¿Pero te sorprendió un poco quedar otra vez afuera? Claro que no, o sea, uno siempre viene para
hacer bien las cosas acá, de poder apoyar al equipo, y bueno, hoy me tocó apoyarlo de afuera, y bueno, el equipo ganó y lo importante. Lorenzo, ¿cómo se vivió este momento complicado? Crítica permanente al técnico, al plantel, digo, por parte de la hinchada, de la prensa misma. ¿Cómo vivió el grupo? No, el grupo está bastante fortalecido, en ese sentido estamos bastante bien. Yo creo que no estábamos consiguiendo la victoria, pero hoy pudimos conseguirlo y yo espero que sea el camino correcto. Lorenzo, me imagino que te hubiese gustado tener muchos más minutos. ¿Te sorprendió eso? Sí, totalmente. Uno siempre viene para ayudar al equipo, de tratar de jugar también, pero si no le toca a uno jugar, le toca apoyarle al equipo afuera. Y a lo que vamos con la pregunta de que estás en un muy buen momento como para no ser tenido en cuenta. No sé si hubo una explicación de parte de Berizzo. No, la verdad que no me brindó ninguna explicación, solamente me quedé fuera y bueno, en el momento que estoy, por supuesto que iba a desear mucho pues tratar de estar en el equipo, después ayudarlo, pero bueno, me tocó ir apoyarlo de afuera. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Bueno, después de la entrevista que vos hiciste terminado. Sí, al terminar el partido. Una especie de zona mixta ahí en la calle. Pero aprovechamos porque lo que pasa claro, es que la salida, se ganó y estaban saliendo todos y querían hablar algunos. Exactamente, sí. Y todos con el denominador común del respaldo absoluto a Berizzo. Porque es un gran entrenador, porque no, pero eso está le da claro. confianza al equipo. No, todo elogios. Todo elogio para él. Sí. Todo elogio para él. Todo elogio para él. Hay una logia ahí. ¿Se entendió? Sí, porque incluso era un discurso muy parecido en uno y otro si comparamos. El mismo Alderete que dijo la prensa y no todos. ¿Para qué entró? Fabián Balbuena. Entró en esta. Innecesario lo que hizo Fabián. Entró en esta. Y nadie quiere el mal a la selección. No se trata de eso. No se trata de eso. Sé parte de la generación que la eligió para esperar cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMS Inmobiliaria. Aprovechen nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMS Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hernán Pérez, a ver, justo le piden las fotos. Pasa que hay también mucha gente aquí alrededor. Por eso vamos a intentar por lo menos sacarle 2 o 3 preguntas a los jugadores de la selección, ya que no tenemos la chance con frecuencia de hablar con ellos. Antes de que empiece lógicamente la conferencia de Berizzo, porque después le damos absoluta prioridad al técnico de la selección paraguaya. A ver si podemos... Hernán, se puede, 2 preguntas nada más. Este combo, ¿qué conclusión se saca la victoria ante Venezuela, Hernán Pérez? La verdad que la victoria es algo bueno para nosotros porque necesitábamos sumar y creo que es el camino. El equipo jugó bien, demostró jerarquía acá en Asunción, así que hay que seguir así. Y en lo personal, una nueva oportunidad para vos en la selección, retornaste después de lo que fue esa 4ª fecha. Sí, para mí es positivo. Yo siempre estoy pendiente de la selección y trato de aportar lo mío, ayudar y seguir creyendo en este grupo. Hernán, ¿cómo asimilaban en el grupo el tema de la discusión que hay con Berizzo? Me refiero a discusión del público con el trabajo al técnico. ¿Cómo asimilan eso dentro del grupo? Lo asimilamos bien porque nosotros apoyamos al entrenador al máximo y creemos en lo que él pretende, así que seguimos adelante con él. ¿Confianza total de parte del plantel a Berizzo? Confianza total. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. El único 2 del mercado paraguayo, Martín y Cardoso. Que jugaron ayer Lucena no estuvo en el banco. Florentín, el tercero que ingresó. Y Lucena no estuvo en el banco. Lucena no estuvo en el banco. Y te digo que estoy bien, te digo. Está bien, no es un tema físico, fue una decisión técnica. Acá, cuando ustedes hablaban y cuando venga Pancho te decían que Lucena era el equipo, era el volante, niño. Sí, yo pensé que quedó fuera porque habló de no Lucena y Villasanti. Sí, yo entendí que era por una situación también muscular, como venía con varios partidos encima, pero creería que era para buscarle lugar también a los demás volantes. Porque queríamos ver a Hugo Martínez, que para mí fue una de las grandes figuras, rindió muy bien, verlo a Florentín, y eso implicaba sacar algún volante. Y como ya tuvo minutos en otros partidos, entonces le dio chance a Hugo Martínez. Yo entiendo de ese lado, titularidad para Hugo Martínez y presencia en el banco para Florentín, porque si no todos íbamos a estar hablando de Florentín, y es una forma de rotar un poquitito. Algunos deberían sí o sí quedar fuera,
y le pasó a Lucena. Gastón estuvo, por ejemplo, en la banca. Gastón, él sí también podía haber quedado fuera para descansar, pero decidió por... Bien lo de Hugo Martínez, me parece que es un gran partido de Hugo Martínez. No desentonó para nada. Para nada. Los dos partidos que jugó. Sí, bien. Con plomo, con personalidad. Donde miraba veía un jugador, porque en mi caso vimos por TV, un jugador que tenía el botín rojo. Y era él, botín rojo, naranja, estaba aquí, allá se moviendo, de repente te aparecía como lateral, delantero, rompía líneas. Es un volante que tiene con qué, se mueve. Ese mismo recorrido hace en Libertad generalmente. El recorrido, sí, así mismo. Y ahí te das cuenta que los que juegan aquí tienen también el mismo nivel de los que juegan afuera. O sea, ahí te demuestra con Martínez. Viendo el caso de él, ya tiene un sello de exportación. O sea, se nota la diferencia de aquel que está para algo más. Por supuesto, le siguen quedando años de vida útil sin duda en Libertad, pero está para más. Sí, puede crecer mucho más. Puede crecer, tiene condiciones. Tiene muy buenas condiciones, Juan Martín. Coincido contigo, niño. Es un jugador que estaba en todas. A mí me encantó, la verdad, ayer. Fue una ¿Y el partido qué tal? Los primeros minutos bien Paraguay, los primeros minutos, esa ráfaga, los primeros 10-15 minutos del primer tiempo, esa ráfaga del segundo tiempo y después peligrosamente nos quedamos. Esa es la situación real. ¿Por qué no sostener ese ritmo? Es la consulta general para Paraguay a partir de allí. En los dos tiempos nos quedamos, porque como decía, empezamos 20 minutos bien, parecía que Paraguay estaba para meter rápido el segundo, después se fue quedando, le cedió la posesión a Venezuela, hubo una jugada en el palo, incluso de Bello, y en la segunda parte lo mismo, llega el gol, unos minutos de dominio y después se apaga otra vez lo de Paraguay. Fue lo más peligroso que tuvo Venezuela, Bello, que tiene, bien diciendo allá en la transmisión, formato a Cecilio Domínguez, uno miraba el movimiento y era casi idéntico a la hora de jugar, fue lo más peligroso de Venezuela, y esa es la parte donde nos deja el toque de alerta para lo que se viene, porque era una Venezuela que no tenía sus mejores jugadores, que no es la selección que vamos a encontrar el lado complejo, como sí nos encontramos con Colombia, por ejemplo, y a partir de aquí, que sí lo vamos a tener ante Argentina, que sí se va a ver ante Bolivia en la altura, Chile también, fuera de las complicaciones que tienen, a partir de aquí, ¿qué más vamos a ver de la selección? Porque si este es nuestro nivel, estamos complicados. Contra Venezuela no alcanza, pero contra los otros rivales no. Ahora, voy a decir algo con relación, mi punto de vista. A mí Venezuela me gusta cómo juega. Ayer jugó bien. No, me gusta. Y tiene ausencia capital. Acá nos desmayamos todos. Acá se llegan a las 3-4 figuras y nos desmayamos todos. Rondón. Si venía Rondón era otro peso para el ataque. Era otro peso. Sí. Me parece que tienen un amor propio muy grande los venezolanos. Sí, históricamente tienen un muy buen juego. Muy buen juego. Mejoraron muchísimo los venezolanos. Muchísimo. Mejoraron muchísimo los venezolanos. No es que vos decís, le vamos a ganar nomás. No. Hoy en día ya no es así. No. Con Venezuela no. Con relación al partido, Arturo, yo creo que Paraguay ni jugó bien y ni jugó tan mal, o sea, en mitad. Intermedio. Tuvo sus tramos interesantes. Tuvo. Yo creo que la característica de los jugadores que puso Berizzo es para tener la pelota. Y si no tiene Paraguay durante los 90 minutos, cosa que no tuvo, ¿verdad? Fueron lapsos. Entonces va a sufrir porque no son de características agresivos, de mucha marca, sino que de tenencia de pelota. Entonces, Paraguay no lo tiene durante los 90 minutos, sino que lapsos. Y cuando no la tiene, ahí sufre. Porque el equipo venezolano, por ejemplo, tiene muy buen dominio en la media cancha, con un Soteldo de repente extraordinario. Y tuvimos nuevamente la fortuna de que no son tan certeros a la hora de marcar los venezolanos, porque otra historia hubiese sido. Con relación al futuro, nomás lo que nos preocupa mucho, ¿verdad? No sé si con este nivel le va a alcanzar a ganarle a Argentina, si con este nivel va a Chile y va a traer puntos, o con este nivel va a ir a sumar puntos en Bolivia, ¿verdad? Eso es lo que es la gran duda. Disculpame, Dani, tenemos un corte de 5 minutos en 107.9 FM Ciudad del Este. 5-7. Oscar Ulloa, lo que te quiero decir a la gente que nos escucha, que habitualmente en este corte, es decir, una cuestión técnica, salimos del aire y volvemos. Pero 5 minutos, 7 minutos. Oscar. Y ayer fue lo mismo, Oscar Ulloa. Quiere decir que tenemos un corte de 5-7 minutos, 107.9 FM, y después volvemos. Ayer ocurrió lo mismo. Hago la aclaración. Seguimos, por favor. Sí, Denis, te quería preguntar, ¿qué te pareció el esquema inicial? Porque mucho hablamos de cómo se iban a posicionar esos jugadores y empieza jugando, mejor dicho, el partido Oscar detrás del punta. Pasa un poco también por lo que decías, el tema de no tener recuperación a la hora de no tener la pelota, pero ofensivamente creo que se vio un poco más dinámico más dinámica, mejor dicho, esa media cancha con Oscar jugando ahí detrás del punta. Sí, ¿Cómo lo viste? Cuando se juntan ellos, evidentemente que tienen fútbol.
Lo importante es que se junten más tiempo, que ese fútbol sea más de 90 minutos, ¿verdad? Y ahí es una media cancha con Oscar, con Villasanti y con Martínez. Después los tres de arriba también se quedan colgados, Cacu, Amarilla y Ángel. Pocas veces van a bajar a marcar, lo han hecho, ¿verdad? Y ahí se desgastan demasiado ellos. Entonces, teóricamente deberían de jugar mucho más tiempo por los nombres que tienen y por las cualidades que tienen, ¿verdad? Que es de saber jugar, de tocar la pelota. Y ahí sufren mucho. Prácticamente es un 4-3-3. O también puede armarse 4-4-2, o como decía Oscar Abajo, ¿verdad? Ahí ya muchas figuras se arman en el partido. Me gustó más Paraguay-Venezuela que Paraguay-Colombia. En el ida y vuelta. Sí, señor. Sí. En la cuestión técnica, cómo jugaron. Soteldo, que se lastimó compañero de Junior. Sabarino. Sí. Me pareció bien los centrales, el calor que puso Venezuela, el temperamento. Me parece que dentro de todo, agradable partido. Muy agradable. Sí. Y Paraguay mejoró con respecto a lo de Colombia. Sí, mejoró mucho. Vamos a coincidir que el gol de Paraguay también es un error del arquero. Sí. Vamos a coincidir en eso. Se le mueve el balón. Ahora desde muy lejos. No hay que poner yo dije bombazo, se le fue. Le sorprende al arquero. Tuvo mérito. A lo mejor ni pensó que le iba a pegar. Se le mueve la pelota. Es un mérito de Martínez ese tiro. Y hoy la pelota de ahora. Hacia el medio. Si era un arquero paraguayo ya le íbamos a liquidar. ¿Quién? Y si le echaba un gol de esa manera. Razón. Sí, tiene razón. Imagínate la inversa. Una como vos, Denny, ¿qué te pasa? Pero me imagino que la prensa venezolana siempre depende de la vereda con que se mire. Claro. Si nosotros estamos al lado para decir de esa qué manera, pelota, claro, una esa pelota Anthony, tal cosa, si era claro. Espera un ratito, ¿qué número tenemos? Atención, Denny Caniza dice que estamos hablando de visión deportiva también. Claro. Sí. Dice Denny Caniza que si ese gol le hacían a Anthony, el González, vamos a poner el izquierdo, Marco González. Oscar González le pegaba así, y Anthony, el arquero se vio sorprendido. La potencia del disparo y le faltó reacción porque no esperaba. Para mi gusto. Él le mete cuerpo y la pelota le vivorea y se le va. Pero le dicen que tienen la culpa al arquero. Pero no analizaste la distancia, Arturo. Desde muy lejos le bateó. Pero ¿cuántos goles se hacen de muy lejos? Bueno. Yo en este caso le doy mérito al pateador. También, obvio. ¿Qué le pasa a Denny Caniza? ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Que los oyentes pues jugó en el gol de David Martínez y hay una responsabilidad del arquero o es virtud de pegada al arco. El anterior hizo un centro al segundo poste que salió mal. Sí. Y como no tenía nadie, esta vez le pegó al arco. Bueno, nos llaman, no escucha nadie, no quieren participar. ¿Qué vuelo leí lo que pregunto, veo? ¿Qué pasa, Luis Paredes? Explotan, se juntan todas las líneas ahí, señor. No, ¿qué pasa? Vamos a ver pues, si podemos ir con el tema. Vende, Luis. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla La Casi, Arraídos de Maya Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ese remate hace que le tenga. Ahora tenemos la primera llamada. Esta es la primera llamada. El resto no había respuesta. Este remate hace que la pelota haga un efecto. Le pegan con el borde externo del empeine y vivorea. Vivorea, sí. Como Roberto Carlos. Entonces es un golazo. Hola. Arturo. Sí. Magistral la pegada. No, y por eso en el gol nos desmayamos todos, o yo por lo menos. Yo le respeto muchísimo a Denis. Para mí le sorprende porque dice así Denis Caniza con el debido respeto. Ese remate hace que la pelota haga un efecto. Sí. Le pega con el borde externo del empeine y vivorea. Al llegar al arquero, la pelota. Vivorea al llegar. Sí. Hola. Arturo. Sí. Si viene el remate potente, media distancia, todo lo que vos quieras. De escuela de fútbol, que a eso se le pone el puño, Arturo, no el pecho. De escuela de fútbol. ¿Cómo le va a poner el puño? ¿Cómo le va a poner el puño? ¿En dónde? ¿Cómo si no esperaba? ¿Cómo le va a poner el puño? Acá le va a poner el puño, veo. Escuela de fútbol, acá le va a poner. ¿Quiere un profesor de escuela de fútbol que le tire? No, de escuela de fútbol. O sea, son todos genios. Bueno, yo pedí la intervención de la audiencia. Yo entiendo más arriba, no donde le pega. Hola. Arturo, estoy con Denis. Otra cosita.
todos los días se corta en Alto Paraná a esta hora. Sí, cuestiones técnicas. Estamos diciendo, van a tener la tolerancia con nosotros de 5 a 7 minutos, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta que podamos causar. Muchísimas gracias, Ciudad del Este. 5 a 7 minutos nos decía Oscar Ulloa. Van a saber que cerca de mediodía se va a cortar 5 a 7 y después volvemos. Hola. Arturo. Sí. Traen a un arquero, Arturo, en la mesa para analizar los errores del arquero. No podemos preguntarle a un defensor por un error o no de un arquero. Y aparte, Denis Canizaco era bueno defendiendo, no era tan bueno pegándole al largo. Traen a un arquero, Arturo. Cesarito Rego dice excepcional fue el gol de Martínez, virtud del pateado. Vamos a consultar con un arquero. ¿Le parece bien? Sí. ¿Qué haría un arquero? Hola. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Bien. Arturo, un bombazo. Bombazo, yo también pienso lo mismo. Pero a Denis, Víctor Villalba, Jorge, Denis Recordman, lo que dice para que Ima y Denis Caniza. Yo como arquero de barrio digo que mérito del pateador. Hola, ¿vos como quién? Arquero de barrio. Hola, Arturito. Hola, señora. ¿Cómo estás? Bien. A mí la verdad me calienta 3 huevos el gol. Yo lo que quiero es reconocer el trabajo de Denis Caniza. Un segundo. ¿Cómo, señora, cómo va a decir una señora me calienta un huevo? ¿Qué le pasa, señora? Ay, Arturito, déjate joder que esos vocabularios me los mudaste vos. Eso es cierto, Arturo, eso es cierto. Sí, solo bueno, le escuchamos, señora, le escuchamos. Verán, Arturito, quiero reconocerle a Denis Caniza. Yo soy oyente de mañana, de tarde, todo de madrugada, sin trabajar, yo me despierto para escucharte. Muy amable, señora. Y Arturo, estoy escuchando comentarios súper positivos de la incorporación de Denis Caniza y estoy 100% con él. Así como contigo estoy 200%. Un beso. Muchas gracias, señora. Los huevitos no me dijo la señora. Te elogia. El gol de Martínez, el arquero quiso resolver poniendo el pecho. Luego vino que se le movía y ya no dio una solución. Golazo. Aníbal Acuña. No hay ningún arquero ahí. Emilio García, Punta Carayá fue. ¿Cómo privase Punta Carayá fue? Le pegó. ¿Punta Carayá? No. Como el primer mensaje le... Buen tiro, pero el arquero tuvo manos de manteca. Así era el arquero paraguayo, le dábamos con todo. Tiene razón, Denis. Tiras. Punta Carayá, ¿sabe quién metía los goles así? Romario. Sí. Punta Carayá. Hola. Hola, Arturo, feliz hoy. Sí. Nadie discute que pateó muy bien, fuertísimo, pero la verdad el arquero tuvo la curva porque la mano tiene que tener arriba, es arquero, no es pechero. Hola. Bueno, arquero necesitamos. Arquero. Puede ser Ruiz Díaz, Pucci. Sí. Pucci. Hay arqueros que pueden ser buenos en esto y en otras no. Hay arqueros que atacan más bajo los 3 palos y otros que salen más. Sí. Así también. Fernández, ¿no? El Gato Fernández. Sí. Mi ídolo comandante, saludos Ciudad del Este, Alberto Vera Jr. Te escucho sí o sí todos los días desde la APP de Radio Monumental. Fuerte abrazo. Gracias mi querido Alberto Vera. Y mi cariño y recuerdo a tu papá. También, fuerte abrazo. Y bueno, ¿vos fuiste arquero, niño? Sí, de barrio. Me retiré hace 3 años aproximadamente. Saludos a Denis Caniza. ¿Cómo? Gracias. Hace 3 años me retiré de las canchas. Buenas tardes, cuando les felicito a ustedes con el periodista, hicieron el trabajo, nos motivaron para el partido espectacular, pero cuando comenzó el partido y le vemos a Berizzo se me cae el ánimo. Impresentable Berizzo, dice Porqui. Bueno, Oscar Ullón, estoy con Denis. Gracias, Oscar. Romario, el mejor definidor del mundo dentro del área. Ronaldo Fenómeno era mejor arrancando desde atrás. Bueno, la zancada que tenía tipo Ronaldo era terrible, pararle loca, y así se lastima en el Mundial. Él arranca desde atrás, creo, y así se lesiona. ¿El Fenómeno Ronaldo? Sí. Él se en el 98. Él arrancando desde atrás, corre, después cae. No es que estaba esperando ni nada. Y bueno, ¿qué arquero puede hablarse? Para vos, ¿qué? ¿Fue un golazo o no fue un golazo, niño? Ahí justo estoy observando a NPI, está reiterando en este momento el gol. Mira la imagen detrás del arco, mira esto, Denis. Mirá dónde se va el arquero, mirá, sí, cree que le va a tirar bien parado, ángulo, después, ángulo, el movimiento que hace allí. Sí. No. Fue un golazo realmente. Porque tenía parecía que la pelota tenía un microchip teledirigido ahora con control remoto que hace un movimiento allí extraño. 50% mérito del jugador y 50% cuando tiene el brazo ahí, cuando mete error del arquero. El pecho hace el movimiento del... Pero pone al revés. Si ese gol le hace a Anthony, por ejemplo. Sí. O Copa Libertadores, un equipo paraguayo. Claro.
jugando Cerro, Olimpia, Libertad Sudamericana, un tiro a Martín Silva, así todo un país va a decir que es un Bragantino, error. así, Sí. ¿no? Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Con Timo, ahora los socios de las cooperativas universitarias, Comecipar, Medalla Milagrosa, Lambaré y Credivil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. Ricardo Escobar fue preparador arquero en Cerro, ¿verdad? Sí, en la época de Roberto Torres campeones en la apertura 2015. Claro. Y ocurre, Víctor, que a los preparadores arqueros, como si este preparador arquero nomás, más es el técnico, ayudante técnico, preparador físico, y en última, cuarta, 5 líneas, preparador arquero. Antes no había algo. ¿No, verdad, Denis? Sí. ¿Vos no tuviste preparador arquero? No había. Denis Caniza, donde estuvo no tenía preparador arquero. Ricardo Escobar, para hablar con él. Pero así como es el gol. Si es que vio, tiene que ver el gol primero para comentar. Pues no le puede describir algo que es imagen pura. La trayectoria que llevaba la pelota. Para vos, niño, fue un golazo. Para mí, un golazo. Para mí, un golazo. Para Víctor. Para mí hay responsabilidad del arquero. Para mí se come el gol del arquero. Se come el gol, dice Víctor Villalobos. Para mí fue un golazo. Mérito del que chutó y también error del arquero. 50 y 50. No, entonces no es golazo. Compartido. Le pegó bien. Le pegó súper bien. Le pegó súper bien y aprovechó al arquero. Sí. No sé, buscaba un término. Pero dice Víctor Villalba que fue una pifiada al arquero. Para mí fue un golazo. Para vos, niño. Para mí, golazo. Para Denis Canice, Miti. ¿Está Ricardo Escobar o no está? No contesta Ricardo Escobar. Yo no sé cómo lo que vos le vas a poner el puño si tenés que preparar el puño y no da tiempo. Cuando viene una pelota por arriba, vos podés ver que la pelota viene y saca. Porque vos ves la trayectoria. Para mi gusto, ¿verdad? Ignorando quienes jugaron, upea y nada. Ese con micrófono minte. Igual que la pelota abajo. O si no, todos los penales se atajarían. Con la lectura del disparo, todos los penales se atajarían. Entonces, error del arquero. ¿Qué tal, mono? ¿Cómo te va? Hola, Arturo. ¿Sabes qué estamos discutiendo, Ricardo Mono Tabarelli? Sí, sé lo que están discutiendo. Explícanos si le sorprende al arquero, si fue el mérito de David Martínez, si es pelota muy difícil. Contanos. No, yo creo que es mérito de David Martínez, ¿verdad? Por la forma que le pegó. Y hoy día la gente no tiene mucho en cuenta esto, Arturo. Las pelotas que se hacen realmente están preparadas para engañar al arquero, ¿verdad? Ni siquiera son ya en sus circunferencias totalmente redondas, ¿verdad? Entonces, tienen cuando le pegas en el pico, por eso cuando los jugadores brasileros, Roberto Carlos, Chiqui, Arce, cuando pateaba, Marcelinho Carioca, siempre le agarraban y le ponían en el pico. Entonces le daban ese golpe y la pelota tomaba realmente, iba para cualquier lado, ¿verdad? Que no es el caso porque fue pelota de movimiento, pero fue mérito del jugador. La pelota salió como un balín, ¿verdad? Sí. Eso dice Denis Caniza que te saluda. Hola, mono. Hola, Denis. ¿Cómo andamos? Levantamos el rating ahora, ¿eh? Sí, acá estamos mintiendo un poquito. Ricardo. Sí. Denis dice que si fuera paraguayo, cambiando, si le hacen un gol a un arquero paraguayo, lo criticaban al arquero paraguayo, dice Denis. Sí, puede ser, pero si hablamos objetivamente, fue mérito de cómo le pega, ¿verdad? Porque fue como un balín, esa es la verdad. Para hablar mal y pronto, la pelota tomó realmente una velocidad impresionante, ¿verdad? Arturo, este furibundo disparo hace un rato, como lo estamos comentando, Roberto Carlos en el Real Madrid hizo un gol de tiro libre que parecía iba afuera y fue un golazo. La pelota
toma un efecto, dice Juan. Te hago otra pregunta. ¿Y cómo que el fútbol se puede ver tan diferente? A Víctor le dice que se comió el arquero Víctor Villalba. Sí, para mí es Para él se le es responsabilidad de Víctor, para Jorge, golazo, para mí golazo, para Denis Canice, miti. Vamos a suponer, el mono en el arco. Arco norte del estadio. Está la hinchada de Cerro, a 3 goles sacaba la lengua, ¿verdad? Sí. No, pero juega a la selección. No le voy a sacar la lengua, ¿sí? El mono en el arco. Y viene XX. Y vos sabés que en el anterior ese XX metió un centro, como ocurrió con Martínez, que no llegaron. En la jugada previa, que pasaron creo que 2 o 3 minutos, sí. el mismo arco, mismo arquero, la pelota va contra el poste izquierdo y sale. No lo interpretaron. Y vos ahí. Vos no te vas a recordar que vienes y no te gusta Víctor lateral izquierdo y ya hizo un centro pasado al segundo. Por eso querés que puede repetir o te sorprende si le pega al arco. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Sacar con los puños ahí abajo, veo? No, lo que pasa, sí, claro, el arquero constantemente tiene que ir intuyendo también la jugada, ¿verdad? Porque la pelota viaja muy rápido, entonces el arquero tiene que tener una lectura también del juego, ¿verdad? Que bueno, a veces también hay las improntas, que en este caso es lo que salió, ¿verdad? La impronta al jugador y le pegó de esa manera, pero no sé, siempre tuvimos arqueros que iban leyendo un poco, Almeida, Chilaver, Vida, el Gato Fernández, eran arqueros que iban leyendo el juego y no necesitaban muchas veces tirarse mucho, ¿verdad? Pero en este caso para mí fue realmente mérito del jugador, que le pegó de una manera espectacular. Dice Luis Roja, imposible, deberán medir la velocidad del disparo. ¿A qué pelota se le mueve en el aire la pelota? Fue un golazo, dice. ¿Para vos un golazo? Un golazo. Para mí un golazo. Para vos, Jorge, un golazo. Sí. Para Víctor se comió el arquero. Para vos, miti. Pero más para golazo, ¿no? Más para golazo, sí. ¿O estás cambiando de opinión? No, mérito del que chuta. Para Víctor Villalba, dice, no, se comió. ¿Cómo Pío Mono va a decir? Si eras vos, iba a decir Víctor Villalba, el mono se comió la jugada, ¿te imaginas? Y sí, estamos expuestos a eso, pero está bien que sea así y que cada uno tenga su opinión. Esto es fútbol, ¿verdad? Fútbol, pero no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Por eso te llamamos y se respeta toda la opinión. Todos vamos a recordarle el gol y la buena asistencia. Aparte, cuando le asiste Ángel, él ya mide el arco Martínez, mono. Porque sí, le da tiempo, no, le dio tiempo. Ya preparó el pie, ¿verdad? Y también se habrá dado esa circunstancia, le habrá pegado, obviamente le pegó de lleno y le habrá agarrado en el mismo pico, entonces sale con una velocidad atípica, ¿verdad? Esa es la verdad. Pero era la distancia, yo mono cuestiono. Desde muy lejos le pateó. Bombazo. Y encima que fue, o sea, cerca de él pasó la pelota. Como se dice en guaraní, Panango arquero Yocoana. Panango arquero, para eso está el arquero Yocoana al arquero. Pero ¿y la potencia del disparo? No, pero más, si lejos ni la media cacha no le pateó. En guaraní, potencia, en guaraní, mono, guaraní potencia, mono. Jata. Jatamucha. Ochuta. Esto no es hebreo, mi hijo. Bueno, listo. Chao, mono, gracias. Bien, Ángel para Martínez, le pegó, tiró, golazo. Gol. Bien, Ángel para Martínez, le pegó, tiró, golazo. Gol. David Martínez, bombazo espectacular al fondo del arco venezolano. Ángel lo vio, subió, Martínez le pegó como le dio y Paraguay gana 1-0 a Venezuela. El grito de gol anhelado en casa. Golazo de David Martínez, calmando las aguas de momento. Golazo. El zaguero de River, bombazo al fondo. La albirroja gana 1-0, lo hizo David Martínez, Paraguay 1, Venezuela 0 en Sajonia.
algo que no habíamos hecho en los partidos anteriores, animarnos a probar de media y larga distancia ante los equipos cerrados, ante la dificultad de generar situaciones mediante el toque. Aquí sí Paraguay tuvo paciencia porque trasladó de derecha hacia la izquierda el último toque de Ángel Romero para verlo libre solo. Llegar desde el fondo a David Martínez, que contra Colombia ya había pisado el área, un remate de derecha que pasó cerca. Aquí se animó, sacó el misil de zurda. Es cierto que tiene responsabilidad Fariñez porque puso el cuerpo, no extendió el brazo y la pelota le pasa al lado del hombro derecho, pero ¿qué importa? Necesitamos ganar. Paraguay se pone en ventaja muy temprano. Eso es bueno para manejar el trámite del partido con tranquilidad. Bombazo de David Martínez para que muy temprano llegue la tranquilidad al defensor del Chaco con el 1-0 de la albirroja. Momento del gol. A los 7 minutos, primera etapa. Me pasaron rápido en segundos muchas cosas por la cabeza, pero traté de disfrutarlo lo más que pude, así que feliz por el gol. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Niño, un golazo para vos. Para mí, golazo. Para mí, golazo. Para Vito se comió el arquero. Quería compartir nada más, me envía un tip, un preparador de arqueros amigo, y él dice, fue un golazo, pero el arquero tiene una deficiencia en la apertura de las piernas, que le impide hacer una lateralidad en busca del balón. Incluso me envía la foto, y sí, aquí compruebo que estaban muy abiertas las piernas de Fariñez, y que eso le impide la reacción como para salir a los costados y poder mover el brazo. Pero que conoce, sabe el preparador del arquero, eso enseña. Pero él dice que fue un golazo, Vito, pero... No te tiene que cambiar la opinión de vos, Vito. Si para vos el arquero se comió. Y ahí dice que... Pero yo no entiendo cómo te puedo decir, fue un golazo, pero el arquero abría mucho la pierna. ¿Es blanco o es negro? No andemos con el gris. Es decir, ¿fue un golazo o no fue un golazo? 50 y 50. Me hace recordar a Horacio Pucineri y Lorenzo Villalba cuando decía que los goles se hacen por accidente. Me dieron última hora. ¿Te acuerdas, Lorencito? Ocurre que fue o no fue golazo nomás. Astucia, le pegó bien. Bombazo. Con difícil, sorpresa. Porque nadie pensaba que iba a chutar. de mi Caniza. Vos me decías a mí, relatando un partido, ¿pensás que le iba a pegar al arco? Yo te digo no. No. Me decís, está relatando la pelota. El anterior fue un centro que se metió al segundo palo. Es que nosotros no le conocemos a Martínez pegándole. Sí, yo no lo tenía. Si era Arzamendia, íbamos a decir, tiraba un centro. Sí. Arzamendia se corría y tiraba un centro. Sí. Entonces, no le conocemos a Martínez. Había que preguntarle, ¿cuántos goles vos, David Martínez, hiciste de este tipo? David Martínez no puede hablar ahora. Porque juega de central en su equipo. Sí, de central, más central o stopper por izquierda en línea de 3. Sí. No, pero para llamarle a Juan Cortés, a un colega de River, a ver si hizo un gol, a lo mejor es la primera vez en su vida que hace gol. No digo selección nacional. Pero le pegó como la gran puta. Sí. Pero para Víctor Villalba, no, la que no se comió. Es decir, ni un mérito no tiene Martín. No, a mí no me venga Gustavito. Habla bien. Para Víctor Villalba se comió el arquero. Sí, porque el arquero tiene que tener otra reacción ahí, tan cerca del cuerpo. Pero no tiene los méritos. Yo entiendo si se iba al ángulo, bien pegado al palo, ahí es recontra golazo. Perdón, y los penales, para mí los penales no son golazos, son ejecución de penal. No hay de un penal fue un golazo, no existe el golazo en el penal. Salvo que venga un profesor de literatura fútbol y me diga por qué se dice en un penal golazo. No. Para mi gusto el penal es penal, ejecución de un penal. Bien disparado, bien chutado, bien colocado, con técnica. Eso usted describe un penal. ¿Y los penales al medio? ¿Por qué el arquero no? Espera. ¿Por qué el arquero no se queda en el medio? ¿Por qué hay penales que tiran al medio? ¿Vos viste penalero? Un par de veces chuté. ¿Y en dónde tiraste? Y yo siempre elegía... Abajo. Sí, claro. Carlos Arce decía, el finado y querido, por abajo y cerca del palo, te equivocas menos. Decía Carlos Arce. Fuerte por abajo y cerca del palo. ¿Cómo te va, Juan Cortés? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un placer, ¿cómo andan? Estamos hablando, Juan Cortese, de Héctor David Martínez, autor del primer gol de Paraguay ayer, y como colega de TIC Sport te queremos preguntar, ¿es común en Héctor David, nosotros le llamamos David Martínez, ¿ustedes son Héctor David Martínez o David Martínez, Juan? No, David también, de a poco ya nos hemos acostumbrado a llamarle David. Bueno, entonces Juan te preguntamos, aquí estamos, para mí fue un golazo, no sé si llegaste a ver. Y fue un gol que me parece que tiene que potenciar en David el hecho de hacer lo mismo en la Liga Argentina. Le pega muy poco desde afuera. En realidad,
el futbolista argentino le pega muy poco desde afuera del área. Me parece que tiene que potenciarlo un poquito más y la verdad tiene muy buena pegada. No, por eso te preguntamos el tema que tiene buena pegada. Nos sorprende, no lo conocemos, Juan, no lo conocemos. Lo conocemos en River, central, ahora lateral izquierdo, ahora haciendo un gol. Se motivó, estaba muy emotivo por el gol que hizo por Paraguay. Te imaginás si en qué momento lo hace, crítico de la selección nacional. En River, ¿quién es David Martínez, Juan? ¿Quién es? ¿Cómo juega? Bueno, ¿Tira, no tira al arco? Es un chico que ha crecido muchísimo en muy poco tiempo. Recuerdo que cuando River lo vendió a Defensa y Justicia en una parte del pase, se quedaba con la otra sabiendo que tenía muy buenas perspectivas de un futuro que a poco va consiguiendo. Tiene 23 años apenas. Es un jugador que Gallardo ha reformado especialmente porque en su rol de central zurdo me parece que está consiguiendo en él características de un chico con una personalidad que realmente llama mucho la atención. Aquí ha jugado muy poco de lo que juega en Paraguay. Aquí prácticamente no ha jugado nunca de lateral por izquierda, ha jugado siempre de segundo marcador central. Tiene muy buen cabezazo aéreo, esto creo que ya lo ha notado en algún punto en su selección de a poquito, y de verdad está pegando un poco de afuera. La verdad tiene muy buena pegada. Me parece que goles como los que hizo ayer creo que le pueden dar un impulso al chico como para seguir creciendo en ese sentido. Así que yo creo que Paraguay está realmente en condiciones de empezar a encontrar en él un defensor con mucha proyección, que no sé cuánto tiempo más va a durar en el fútbol argentino. Bueno, vos estás hablando de una proyección que tiene que ver su presencia en selección paraguaya, River, internacionalmente, mundialmente, selección paraguaya ahora, David, mirando mercado europeo, por ejemplo, decís. Sí. De hecho, hay un rumor que liga ya a una posibilidad de que el futbolista pueda llegar a ser transferido, si no en enero, en el medio del próximo año a las ligas de Europa, teniendo en cuenta que, repito, estamos hablando de un chico de 23 años que ha mostrado una muy buena personalidad en River y que de menor a mayor ya realmente se ha hecho un lugar en el equipo titular inamovible en la saga central. De hecho, Gallardo, primero hay que ver qué es lo que sucede con él, con el técnico de River el año que viene, pero lo marca como una de las prioridades para que se quede un tiempo más aquí. Pero bueno, yo creo que probablemente en el 2022, si se va a Europa, a mí, por lo menos particularmente, no me llamaría la atención. Y déjame preguntar por curiosidad, el mercado argentino es mucho más cotizado, valorado que el nuestro. ¿Cuánto sería una transferencia, vos crees, si se da, o no se puede hablar de ello? No, lo que pasa es que, a ver, acá lo que se habla es que, por ejemplo, teniendo en cuenta el parámetro que se maneja en la Argentina, la camiseta de River y la proyección que tiene David, yo creo que estamos hablando de unos 8 o 9 millones de dólares perfectamente para cualquier club europeo que lo haga, que se haga de su servicio. Me parece que sería un valor que en el mercado es mucho menos de la cláusula de rescisión. Yo recuerdo que la cláusula de rescisión de David es cercana a los 20, lo que pasa es que habitualmente en el fútbol argentino se ponen estas cláusulas altas como para poder negociar después a un precio medianamente acorde, pero yo creo que por 8 o 9 millones de dólares perfectamente es un futbolista que por el presente que está mostrando y la proyección que tiene, perfectamente puede ser transferido. ¿Y Robert Rojas cómo lo viste, Juan? Bueno, Rojas también es un futbolista que está mostrando en su selección un puesto diferente al que está mostrando en River. Está jugando mucho como lateral por derecha, lo que pasa es que en River lo que se necesitan de los laterales es que pise el área permanentemente en ataque. Robert es un futbolista que es mucho más acorde para la marca del mano a mano y está jugando últimamente de líbero a la hora de apelar una línea de 3 centrales. Nosotros lo vemos en crecimiento. Lo que pasa es que le está costando conseguir un lugar en el equipo titular, teniendo en cuenta que, bueno, hablamos de Martínez y de Paulo Díaz como dos integrantes de la saga central, y cuando River defiende con 4, es difícil verlo a Robert también como tercera alternativa. Ahora, cuando River cambia el esquema, Rojas es la primera alternativa en defensa, así que de a poquito también se va haciendo camino al andar el bueno de Robert. Bueno, Juan, un saludo al aire, queríamos tu opinión, te imaginas, comentario, no va el bombazo de David Martínez con el primero de Paraguay, ya con proyección europea. Gracias por este tiempo, Juan, muy amable como siempre.
Un gran abrazo, compañeros. Hasta luego. Gracias, Juan Cortés. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo. Saludos a la mesa. Para vos. Golazo de Martínez. Mérito del pateador. Víctor dice que se comió. No. Respetale a Víctor. Ya volvemos. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 3974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. ¿Cómo te va, Anthony? Arturo, ¿cómo te va? Bien, Capital, Ipané, aeropuerto, ¿dónde estás? Ahora rumbo a la UTF. Bueno, Anthony, contanos el partido ayer, lo que dejó, tu festejo, los goles paraguayos, una victoria tan necesitada. Contanos, Anthony. Bien, Arturo, contento porque se ganó en casa, sumamos, nos acomodamos ahí de vuelta en la pelea. Bueno, confianza más de lo que ya teníamos, obviamente. Confiamos plenamente en lo que estamos haciendo, así que vamos por un buen camino, difícil. Como vos mismo lo sabés, la eliminatoria hoy está muy equiparada, va a ser una pelea hasta el final. Bueno, Paraguay está entre esos que van a pelear el cupo al Mundial. Bueno, y con relación al rival Venezuela, toca bien Soteldo, partidazo, especialmente en el primer tiempo, y que entró Bello, que sacó el disparo al palo izquierdo, y que como le dio muy hábil, muy rápido. No, muy bueno, realmente tiene muy buenos jugadores Venezuela. La verdad, resultados como se viene hablando, ¿no? Tiene muy buenas individualidades, quizás los resultados no se le dan, pero en lo que compete como los jugadores individuales que tiene son muy buenos, muy hábiles y bueno, por bien del equipo los compañeros estuvieron muy bien defensivamente y ofensivamente, lo cual te demuestra el resultado. Estamos hablando de Anthony, del gol de Martínez David, que para mí le sorprende al arquero. Vos tenés tanta jerarquía en la portería, es difícil ese disparo, parar, poner los puños, por la trayectoria y el disparo y la potencia del disparo de Martínez, ¿no, David? Con la potencia y obviamente la pelota se mueve. Bueno, hoy hay un poco de todo en el fútbol, ¿no? El balón obviamente tiene varía mucho, juega con una marca, juega con otra, altura, montones de detalles que se pasa dentro del campo. Bueno, eso claro, se trata de un colega tuyo y cada uno tiene su opinión con relación sin echar mérito a David Martínez. ¿Cuál fue la despedida con Berizzo que le dijo el técnico a la salida y esperando el retorno? Muy bien, la verdad, el primer día, el trabajo de la semana fue intensa, muy larga. Los 3 partidos realmente un poco atípico para muchos. Y bueno, se logró 4 y el entrenador, como siempre, dando el trabajo que venimos haciendo con él realmente bien en todo sentido. La verdad, muy contento con él. Te dejo con los compañeros y tener paciencia porque por WhatsApp, Anthony, vamos con Víctor, Pancho, los compañeros. Sí, Víctor. Sí, Anthony, ¿y cómo tomó el grupo la ola de rumores que se iban dando durante estos días? No sé si disgustó un poco en el ambiente de la selección todo lo que se venía diciendo sobre Berizzo. Era molestoso obviamente porque generaba un ambiente raro para nuestra gente, para nuestro público que iba de la cancha. Eso realmente era lo más incómodo, ¿no? Nosotros ya obviamente lo que llevamos tiempo sabemos cómo es esto, de la manera que se juega fuera del campo y bueno, hace parte del momento futbolístico a veces por no ganar, pero sabemos que deportivamente uno se siente bien haciendo el trabajo. Pero bueno, hay que seguir trabajando y mirar para adelante. Pero queda claro lo del respaldo del plantel al entrenador y que ustedes están convencidos que estamos por buen camino, es así, ¿verdad? Bueno, yo creo que hablar de un respaldo sería como, nosotros sabemos perfectamente del proceso que se está haciendo con Eduardo, el trabajo que se está haciendo y lo mucho que se ha crecido con muchos jugadores, equiparar a selecciones hoy
es muy amplio realmente la diferencia de una selección de jugadores uno con otro, donde tenemos nuestros jugadores, donde están los rivales, o sea, un montón de cosas que hay que nunca se hace un análisis un poco más amplio, y el entrenador te está dando ese toque de poder competir contra los rivales. Yo creo que hoy el entrenador es lo que nos hace mucho más fuerte dentro del grupo porque creemos mucho en el trabajo que estamos haciendo. Bueno, Anthony, va a hablar ahora Pancho contigo. Estamos concluyendo la charla con relación con Anthony Silva. Feliz retorno, Pancho. Anthony, con relación al combo, a lo que fue, ¿cómo lo analizás teniendo en cuenta que, bueno, se perdieron puntos contra rivales directos, se ganó contra Venezuela y desde lo anímico me parece que es importante, pero mirando números fríos, se le ganó al último de la tabla? Y lo que viene, Argentina, Chile, Bolivia jugando de visitante, ¿cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves, Antonio? Ya sabía que iba a escuchar más o menos ese comentario, ¿no? Ese último de la tabla le ganó a Chile. Ese último de la tabla le ha sacado punto a varios equipos, así que eso no significa nada. En la eliminatoria, obviamente que los puntos te dejan en una posición. Hoy nosotros estamos en una posición para clasificar, jugando contra los rivales que tenemos que jugar aún, así que creo que es lo que nos compete, es hacer una buena eliminatoria, jugar los partidos que tenemos enfrente y sumar, y obviamente ganando siempre es mucho mejor, en lo anímico, en lo deportivo, todo. Entonces vamos por un buen camino. Bueno, la última pregunta, Anthony. Ya vienen los partidos contra Argentina, el 7 ante Argentina, y ya tener que ir pensando en un equipo como el argentino, liderado por Messi, por ejemplo, sin echar para menos los otros, pero este va a ser el partido, ¿no? No, los que son los partidos, Arturo, con todo respeto te digo, la verdad, Argentina obviamente tiene sus estrellas y sus figuras jugando en la élite mundial, pero al fin acá vamos a intentar equiparar muchas cosas. Nuestro campo, obviamente que la gente que va a ir se va a ir con la intención de apoyar a Paraguay, que es lo que nosotros necesitamos, y bueno, después tenemos Chile y Bolivia súper recontra difícil, por lo que Chile no es un rival muy directo para nosotros, y Bolivia obviamente tenemos 3.000 y pico de altura de rival y más lo que juegan los jugadores de Bolivia. ¿Qué se siente en la portería un campo cuando el público dice fuera Berizzo, fuera Berizzo, fuera Berizzo? ¿Qué se siente, Anthony? Y la verdad a uno no le gusta, ¿verdad? Como jugador de fútbol no le gusta que a otro entrenador le digan eso. Obviamente Eduardo es una persona muy profesional y sabe el ambiente en donde vivimos, pero nosotros obviamente sobrellevamos con él el momento, o sea, no es algo que obviamente queremos que vuelva a pasar, pero seguramente nuestra carrera no va a ser la última, va a ser parte de nuestro trabajo, y bueno, esperemos que ustedes hagan parte de eso también, Arturo, ¿verdad? Necesitamos que nuestra gente vaya con otra sintonía. Obviamente que, como digo siempre, los resultados son lo que hablan, pero hoy necesitamos estar todos juntos para irnos al mundial, no hay otro trabajo. Aparte que los jugadores corran, metan y ganen, necesitamos que nuestra gente vaya con otra sintonía, no de esta manera. Bueno, dejando una reflexión sobre el final de la charla. Anthony, feliz viaje, seguimos lo tuyo y hasta la vuelta, sí. Charlaremos seguramente antes del partido contra Argentina, que es el comienzo del siguiente combo. Saludos a la familia, Anthony, gracias. Abrazo, Arturo. Gracias, igual. Anthony, sí. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Miranda Rocalonso, Ñempuy, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a persona especial, escribinos al 0984-324-633. Ingresa a fmyflores.com, regala amor, regala FMyFlores. En Tupi, por nuestro aniversario, hasta el domingo encontrarás todo lo mejor para equipar tu hogar. Te podrás llevar combos con descuentos increíbles. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota abonás recién en octubre. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe.
En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 279.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Bueno, Luis Amarilla, habla. Segundo partido consecutivo titular. Sí. No figuraba. No. ¿No figuraba Luis Amarilla? No. Yo hasta creía que iba a aparecer Brian Zamudio. Sí, que ayer no estuvo en la banca. ¿Y no disgustó? ¿Jugó bien? Yo creo que hizo un buen partido. Una buena opción para el futuro con Luis Amarilla. Una buena opción, no digo título indiscutible, pero por lo menos... Pero hizo un trabajo desgastante. Era el primero en presionar, corría de lado a lado, o sea, era indescuidable porque en cualquier momento te podía llegar a incomodar. El delantero vive del gol, dicen, bueno, le faltó, me parece eso, pero tuvo situaciones o generó situaciones él con sus movimientos. La primera presión era de él. El primero que corría a los defensores centrales era él, porque Venezuela también quería salir jugando. El que cambió la historia rápida en Paraguay fue Tata Martino. Cuando se perdió 6-1 contra México, el 90% quería rajarlo. Nosotros tuvimos presente en ese partido que se perdió en Venezuela. 6-0. 6-0. Le pusimos a un jugador paraguayo, el arquero, creo. Sí, fue expulsado Aldo Bobadilla y entró Joel Sayas. Sí. Y al otro día, esto era... Cuando Tata Martino, pero había que liquidarlo, había que echarlo. Recuerdo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Cuando Paraguay pierde la Copa América, con Tata Martino, era así. Los resultados mandan. Si este partido no se ganaba contra Venezuela, esto ya ardía, el empate. Sí. Porque más se iba a usar que se empató con el último y que anteriormente se había perdido con un equipo eliminado como Venezuela. De la mundial anterior, ¿te acuerdas? Sí. Mandan los resultados, pues terrible como mandan. Terrible, y así va a ser. Yo, por ejemplo, creo que, yo no sé si los jugadores van a estar motivados contra Argentina o no, pero los últimos resultados contra Argentina fueron mejores. Sí. ¿O no? De visitante. Sí, jugando afuera. De local, acá no veo. Aquí los últimos para Rusia 0-0. ¿Acá? Sí. Y para Brasil perdimos mal, 5-2. Acá. Y anteriormente el ciclo bueno. Para buscar la pelota arriba, ese bien. Sí, ese día nos comimos un baile. Es que ese partido yo creo que le va a calzar a Paraguay. Y vos estamos hablando de vos, Denis. ¿A vos te incluye que te comió un baile? No, ese fue después. El anterior ellos ganaron. Jugó el 94, jugó 2002, jugó 2006, jugó 2010. ¿A qué partido te referís? No, después. Para Brasil 2014 perdimos. Denis, por el formato del partido le calza más a Paraguay. Jugar en un plan defensivo, ¿verdad? Eso es decir, aguantar, esperar y contra. Imagino que así va a ser la iniciativa al ser Argentina, esperar. Claro, imagino que va a ser así. Argentina no te va a obligar a meterte atrás y jugar de contra. Así yo veo el partido del próximo. ¿Y vos cuando ves una camiseta argentina qué decía? Brasilera. El jugador ve la camiseta. No solamente la fama. Pregunto bien y con mucho respeto. Decía el colega Carlos María Franco, en la década del 70-80, que si yo soy el técnico no le hago ver al jugador argentino el gráfico, al paraguayo. ¿Cómo? Le decíamos al papá de Sol de Carlos María, la gente sabe de quién hablo. ¿Y por qué Carlos María? Y ya se aferraba. Decía, ¿sabe por qué? El gráfico tenía mucha penetración acá, la revista Gráfico. Sí, ¿no? Y mucha penetración. Después creo que no está mal la venta, no está mal, no se edita más. No se edita más. Y más que... Olé tenía también su... Clarín tenía Olé, creo que entraba mucho acá, pero el gráfico le decía... Dice Carlos María Franco cuando nos reuníamos. Agarra el jugador el gráfico del lunes o martes. Y ve ahí. Jugador argentino y Paraguay iba a enfrentar, por ejemplo, a Argentina. Y había una entrevista, una nota. Y cada jugador argentino era un fenómeno. Y decía, ¿esto le puede trabajar al jugador paraguayo? Le decía. Sí. Y si yo soy el técnico, yo soy el dirigente, no le permito que lea el gráfico. Imagínate en esa época, ahora con el alcance de las redes sociales y compañía. Pero la revista más top, para más producida por el gráfico. Es terrible. Dame, Lautaro Martínez.
Lautaro, jugador de Inter. ¿Argentino? Sí. Entonces vos ponías el gráfico y decía la estrella del Inter. ¿Cómo está Lautaro bien en el partido contra B? Y yo tengo que marcarle. Tira sobre cera. Eso me llega al jugador. Sí, yo tenía un secreto antes, Arturo, antes de jugar los partidos, por ejemplo. Yo no escuchaba radio, no leía periódico. Yo venía con mi musiquita a la cancha y cuando voy a calentar, ahí recién me conecto al partido. Yo no atendía teléfono, ahí recién, porque si no me canso antes de jugar el partido. Si escucho los comentarios que me llaman que tenés que ganar, que te llama fulano, que escucha que este juega, que juega Ronaldinho, Cafú, antes del partido ya me iba a cansar. Entonces yo hacía ese ejercicio tranquilo, no me importaba nada, venía. Mira, César Lefrán un golazo, perdón, dice que vos iba a patear, vos y te sacó la pelota en el penal. La Saga Olimpia. La Saga. Sí. ¿Y después? Ese fue, yo era capitán en ese partido y le tenía que dar la pelota a Ligüera. El profe me dice, anda a quitarle a la Saga y darle a Ligüera. Y me fui, le reclamé eso a la Saga y no me hizo caso. O sea, no, yo iba a patear. ¿Y tiró afuera o falló? Tiró afuera. Yo ya hice mi trabajo. En el entretiempo fue el pit entre la Saga y el técnico. Y ya hice Poncio Pilato. 2009. 2009, por eso. Eso recibí acá un mensaje, no me acuerdo de quién. Ahí está, decíalo ahí. Bueno, vamos a ir a la próxima. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre, comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compras la encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperar el plus de energía que necesitas. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Disculpa, Arturo, pero en la victoria pasada Venezuela nos ganó en el defensor y estaba último eliminado. Y anoche le hemos ganado. Para Pancho López. Juan, te dedica a vos. Sí, no, yo entiendo. Quedan 9 partidos por eliminatoria, 4 locales, 5 visitantes para clasificarse. Necesitamos sumar 16 puntos. Está complicado. La importancia de ganar como sea. Ayer se ganó y me parece que se ganó con argumentos. Pero no perdamos de vista el plano general, el contexto en general. Perdimos puntos de local contra un rival directo. Perdimos puntos de visitantes contra un rival directo. Y si vamos al más menos, Venezuela no es nuestro rival directo. Nunca lo fue. Ganamos puntos que teníamos que ganar. Nunca fue rival directo. ¿Y vos sabés cómo Paraguay se fue a las Olimpiadas del 92? Con el empate 0-0 ante Brasil. No, sí, ¿cómo fue? No fue 0-0, fue 1-1. 1-1. ¿Y vos qué edad tenías? 7, 8 años. Me incluyo. Eso marca la historia. Es más, estaba en la cancha. En la previa, Paraguay estaba afuera. Paraguay había empatado con Colombia. Y vos decís en el 92, ¿cómo es posible que Venezuela a Brasil? Puede ser, y 1-1. No fue 0-0. Fue campo ahí. Si estaba en la cancha tenía que saber que terminó 1-1. Y pues fue jornada doble. No jornada doble, fue una programación doble. Fue una sola jornada de programación doble. Perfecto. Y el partido terminó, Paraguay había estado con Colombia 0-0. Estuvimos en los defensores. Nos vimos puteando todo. Ahora ya se fue. Creo que llovió inclusive. Algo así, ya él no fue. 1-1. Clasificó Paraguay. ¿Quién fue? Venezuela. Otra más. 1-1. Otra más, te voy a contar más. En un sudamericano ya había otra Venezuela protagonista. Otra más. En un sudamericano, en Ecuador o Quito, ya no había manera de arengar a la representación nacional. Ya no llegaba. Vino el presidente de la delegación, no me acuerdo quién, y pidió a la prensa que alguien hable en nombre de la prensa a los muchachos, arengándolo, motivándolo. Ovidio Javier Talavera hizo uso de palabras en representación de periodistas, estamos todos. Se jugaba contra Uruguay, arengando el plantel. Pocas veces se da que la prensa entre en la concentración. Qué distinta la época, digo. Sí, pero yo no digo, yo cuento la experiencia vivida y los jóvenes de mi patria sabrán entender o no entender. Así nomás, nadie es dueño de la verdad. Y entra y habla. Se le gana a Uruguay 2-1.
Al siguiente partido jugamos con Venezuela. Paraguay pierde 1-0. ¿Con quién perdió? Con Venezuela. ¿A quién se le había ganado? A Uruguay. Que la postre era el mayor ganador de la Juventud de América. Ganarle a Uruguay en Juventud de América era más que ganarle a Brasil. Brasil recién toma en serio sus divisiones formativas, no en los años 60, ni 70, ni 80. A partir, cuando se separa la Confederación Brasileña de Fútbol de la Confederación Brasileña de Deportes, ahí ellos apuntan. Por eso no extraña que los llamados Juventud de América hayan ganado más Uruguay y Argentina. En tercera posición estaba Brasil. Acá el rival era Uruguay y Argentina eran los más ganadores de ese certamen hoy llamado Sub-20. Cuento nomás como en el fútbol nada es absoluto. Se le había ganado a Uruguay 2-1 y 4 días después Paraguay pierde con Venezuela. Y perder con Venezuela era en ese momento, Luis, contigo. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicios de salud de alta seguridad y confiabilidad. En Asismed te recibimos para cuidar tu bienestar porque esto no es solo nuestro medio de vida, es nuestra manera de vivir. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Si viene el verano, así como las ganas de volver a entrenar, con el lavarropas Toki Cecilia y su función especial para prendas deportivas, mantener los colores de tus ropas favoritas para entrenar más tiempo. Mejora cada parte de tu vida con Tokio, con el pacto de confianza Enigio. Llama, pedí, come en Albertín al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Ángel, una pregunta. ¿Estás con algún tema físico por eso no estuviste hoy? ¿O No, es decisión técnica nada más. Pero estás 100%. 100%. ¿La molestia quedó en el pasado? Sí, gracias a Dios, estamos súper bien, así que ahora muy contentos por el triunfo y bueno, queremos nuevamente conseguir pues, los resultados. Triunfo sufrido pero necesario para calmar el ambiente. Sí, obviamente es necesario. De local hace mucho que no se ganaba y bueno, hoy por fin se pudo dar, así que felicidad a todos los compañeros que estuvieron ahí dentro del campo y la verdad que hicieron muy buen trabajo y bueno, esta victoria nos da confianza para el próximo combo. ¿Cómo fue ese festejo? Aliviador, sí, aliviador porque como te digo, hace mucho que no se ganaba y bueno, la vez pasada como lo dije, necesitamos un triunfo y bueno, hoy se nos dio en casa y bueno, con otra gente, así que esperemos, como te digo, seguir de esta manera y bueno, conseguir los resultados en el próximo combo. ¿Estás para el domingo entonces para jugar con Cerro? Sí, estoy 100%, así que todo bien. Gracias por el tiempo. Cortito con Omar Alderete, que hoy no jugó, pero estuvo en la selección. Omar, ¿cómo está para la audiencia Monumental? ¿Qué te dejó este combo eliminatorio? Sí, contento ahora por la victoria. Necesitábamos, creo, esto. Y yo creo que en los 3 partidos se dejó todo. El equipo quiso ganar siempre y nada, contra Ecuador no se dio, contra Colombia creo que merecimos un poco más y hoy, gracias a Dios, conseguimos la victoria que necesitábamos también para irnos más tranquilos para pensar en lo próximo. Y hoy no te tocó jugar, pero ante Colombia hiciste un gran partido. ¿Te vas afirmando en la selección nacional? No, yo siempre que me toque voy a tratar de hacer lo mejor posible. Respaldo total del grupo para Berizzo, ¿verdad? No, yo creo que sí. El grupo siempre está unido. Eso es importante. Yo creo que el técnico que esté siempre con este equipo va a tener el respaldo de los jugadores. Ustedes están ajenos a todo lo que se dice en el entorno sobre el tema de la posibilidad de no continuidad y todo lo demás, ¿verdad? No, claro que no, yo no me meto en esas cosas y creo que no es importante para nosotros. Gracias por el tiempo, Omar. Gracias a usted. Omar Alderete, otro de los jugadores de la selección albirroja. Hugo Martínez, jugador de la selección paraguaya para Radio Monumental. ¿Qué te deja este combo de eliminatorias? Imaginamos un sueño cumplido para vos por tener la chance de jugar partidos con la selección mayor. Sí, así mismo, estoy muy contento con el equipo. En las 2 primeras fechas no se nos dio el resultado que buscábamos y creo que en este último partido hicimos bien las cosas. Y hace poco hablábamos contigo y nos contabas que justamente tu objetivo era llegar a la selección y faltaba poco y finalmente se dio con titularidad incluida hoy, Hugo. Sí, así mismo, es que todo, como dije ya antes, que todo jugador, su objetivo es jugar por la selección y esta vez me tocó a mí y estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad. Un abrazo muy emotivo recién con tus familiares, Hugo, que estuvieron presentes ahí. Sí. Un montón de cosas seguramente pasan por tu cabeza. Sí, así mismo, los que están en las buenas y en las malas.
¿Y qué te dejó el partido? Una gran victoria por más que fue sufrida. Sí, ya te digo que estoy muy contento con el equipo porque todos hacemos un esfuerzo muy grande ahí dentro y creo que ahora con la victoria apaciguamos un poco las críticas también y entonces ahora solo queda seguir trabajando y seguir para adelante. Richard Sánchez se va retiendo. Richard, ¿qué victoria se consigue ante Venezuela? Se sufrió, pero importante el triunfo. Sí, así mismo, se sufrió pero al final, pero bueno, lo importante es que sacamos los 3 puntos que necesitábamos para estar ahí. Marcó diferencia ese gran inicio, con el gol tempranero como que se calmó un poco el ambiente que podía ser complicado. Sí, como en todos los partidos, yo creo que si encontramos un gol rápido, jugamos más tranquilo también y le da una tranquilidad al equipo. ¿Conforme con el rendimiento individual, los minutos que tuviste en este combo? Sí, así mismo, contento por entrar y poder ayudar también al equipo. Richard, ¿el grupo siente que está bien encaminado con Berizzo al comando? Sí, claro, es un gran técnico, siempre nos habla, nos da una confianza, nada más nos está dando los resultados. Pero bueno, hoy esta victoria también le dedicamos a él y a toda la hinchada. Muchas gracias por el tiempo. Dale. Richard Sánchez, otro jugador de la selección albirroja. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Lactolanda alimenta tus ganas de superarte. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número 1 en la salud de cada día. Farmacias Catedral y hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal. Un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto, acorde a la exigencia de cada paladar. Todos los días de 11 a 0 horas. El Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no sale nadie. Ponérsela a 10 no se lo queda en la cancha. La figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Gel Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia. Te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo y a buen precio. Compras desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Te llevamos todo lo que necesitas a la puerta de tu casa. Casa Paraná, compras con historias. Tenemos lo de Miguel Brunote, presidente de Olimpia. Hoy hablaba con Arturo en Urbana al Máximo sobre la confirmación del entrenador Álvaro Gutiérrez, los detalles actuales de Olimpia de cara a lo que se viene. La obligación de Olimpia es comenzar a sumar puntos porque si no se queda fuera de la Libertadores. Sí. Partido clave también me parece el clásico blanco y negro para ambos. Porque Libertad, si llega a ganar, definitivamente se va a empezar a aprender mirando lo que ocurra con Guaraní. Y Olimpia, que es cierto, matemáticamente todavía puede, pero a nivel futbolístico le falta y mucho, pero servirá para hacer un envión y para tratar de meterse otra vez en la pelea. Sí, principalmente, sobre todo en acumulativo. Está lejos de la pelea, le perdimos un poquito el rastro al campeonato, pero esa es la realidad. Ambos llegan allí necesitados del triunfo. Escuchamos a Miguel Brunote, presidente de Olimpia, hasta mañana en charla con Arturo en Urbana al Máximo. Llega mañana el nuevo técnico Gutiérrez, ¿verdad? Sí, señor. Correcto. Bueno, te debo preguntar, ¿por qué la decisión de Gutiérrez? ¿Fuiste vos mismo? ¿Fue un equipo que habló, charló? ¿Cuáles son los planes y el proyecto Olimpia? Porque tengo entendido que su contrato está hasta diciembre del 2022. Sí, fue un trabajo en equipo, Arturo, en el cual también formó parte el mismo Quique Landaida también. Y fue un proceso de 3 o 4 semanas, ¿verdad? Desde la salida de Sergio se empezó a trabajar en esto, en realidad planificando con mucha fuerza ya lo que es el inicio del 22, pero por supuesto en lo que nos queda todavía del 21. Pero fue un trabajo de equipo, Arturo, en el cual, repito, Quique Landaida formó parte. Y Quique Landaida ha presentado el lunes como director deportivo, ¿no? Sí, nosotros seguimos trabajando en eso, Arturo, en lo que es la profesionalización de la parte deportiva de Olimpia.
y dentro de ese esquema efectivamente Quique estaría trabajando como director deportivo, que también digamos la idea es reestructurar una cantidad de cosas que tienen que ver con los sistemas, ¿verdad? Con los sistemas que se tienen, etcétera. Pero es correcta la información, Arturo. Ahora, cuando hablas de 2022 y con el nuevo técnico, te pregunto, en carpeta nombres de las divisiones formativas, algunos que van a dejar, porque tenés un proyecto, comenzar de abajo. Sí, totalmente. Yo creo que este es un buen momento. A veces para construir algo se tiene que romper, Arturo, ¿verdad? Y en este es uno de esos momentos. Estamos en un momento complicado, pero también es una brillante oportunidad si la sabemos aprovechar. Y efectivamente, como bien decís, la parte de las formativas es clave en todo este proyecto, que en realidad cuando se habla de un proyecto que se inicia ahora no es tan así, porque para que los chicos lleguen a este momento en la formativa es porque este proyecto tiene que haber empezado ya hace tiempo, ¿verdad? O sea, esto vos muy bien sabés que el tema de los chicos, el tema de las formativas, es un proceso de 3, 4, 5 años. Entonces, pero lo que ahora sí tenemos que hacer es, bueno, que ese proyecto, que ese proceso que se inició en su momento, empiece a dar cada vez más sus frutos. Claro, el proceso respetado en lo que significa es ir quemando tapas en el buen sentido de la palabra hasta consolidar lo que se tiene. Eso lleva su tiempo, puede exigir paciencia del público de Olimpia, ir elaborando un plan de acción. En eso vas a ser muy pragmático cuando lo presentes a Gutiérrez, Miguel. Sí, totalmente. Acá, Arturo, lo que siempre hablamos, a nosotros nos gustan los procesos, pero lo que hay que entender que los procesos tienen etapas y cada una de esas etapas tiene un objetivo específico. Pero acá lo que no podemos tampoco hacer es agarrarnos un proceso y ser tercos en un proceso. Entonces, cada proceso se divide en etapas y a medida que se van cumpliendo los objetivos de esa etapa, seguimos con el proceso. Y si no, hay que hacer un cambio, porque tampoco en la terquedad uno no puede equivocarse. Pero efectivamente, acá lo que tenemos que hacer es ser muy inteligente y sobre todo con cabeza fría para que muy pronto podamos volver a tener los resultados que necesitamos y bueno, dar vuelta a timón, que es lo que se necesita. Evidentemente, con Gutiérrez, que a la palabra de las consultas es resultadista, tiene que entender el jugador de abajo para arriba y el experimentado. ¿Qué sentido tiene la palabra resultadista, que es lo que nosotros consultamos y así nos dijeron por el caso del técnico? Sí, digamos que nosotros de 10 carpetas más o menos que teníamos, finalmente entrevistamos a 5 y realmente lo de Álvaro Gutiérrez, digamos, fue una combinación de cosas. Primero, que salió campeón varias veces con un equipo grande, que para nosotros es importante, ¿verdad? Que haya sido campeón con equipo grande. Segundo, que lo hizo de una manera sacando a un equipo grande como lo es Nacional de una crisis, yo te diría, muy similar a la nuestra. Él entró y recuerdo bien, eran como 13, 14 puntos de diferencia en ese momento con el puntero. Entró, hizo lo que se tenía que hacer y finalmente salió campeón de vuelta. O sea, es, digamos, un profesional que maneja muy bien las crisis. Entonces ese fue otro de los motivos. Y después, efectivamente, como bien decís, ¿verdad? Nos gustó su esquema de juego, nos gustó lo que nos presentó, y sí, vos podés llamarlo resultadista o lo que sea, pero efectivamente creemos todos, y repito, es un equipo de trabajo que trabajó en esto, que es el momento para Álvaro Gutiérrez en Olimpia. ¿Cómo considerás este campeonato? Ya no hay de hecho probabilidades, eso está claro. Olimpia está último en la tabla y es cuestión de sumar, de reflexionar, de renovar o de mantener hasta el final del año este equipo. Sí, totalmente, Arturo. O sea, la cosa está difícil, por supuesto, en este campeonato. Acá tenemos que empezar a hacer puntos y lastimosamente ya efectivamente no dependemos nosotros, ¿verdad? Ahora, darlo totalmente por liquidado el campeonato, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir peleándolo hasta el final, pero también es clave, Arturo, de que todo este proceso de aquí a diciembre también nos asegure a tener un excelente torneo Apertura 22 de vuelta. O sea, es una combinación de hacer resultados
en este momento, pero que con eso también ya se deje una buena base para después tener una buena pretemporada con el técnico y tener un 2022 como se merece el Olimpia. Finalmente, Miguel, agradeciendo tu deferencia, la alianza de las empresas del exterior, ¿cómo está? Hablaste de una sudamericana. Acá lo que se está hablando son de grupos de inversionistas extranjeros que en el extranjero ya lo han hecho en Chile, lo han hecho en Bolivia, inclusive en Uruguay. Son inversionistas que, digamos, invierten en clubes. Acá estamos hablando meramente de un tema financiero y aprovecho el espacio para aclarar esto porque fue una de las cosas que creo que se entendieron mal. Acá no se está hablando de grupos que se van a estar metiendo en la parte deportiva, ¿verdad? O sea, esto es simplemente un tema financiero a través del tema de los bonos y del fideicomiso, nada más que eso. Aprovechaba nada más este espacio para aclarar eso, pero no, estamos negociando todavía, como lo había mencionado en una entrevista anterior contigo, son 3 grupos con los cuales estamos negociando, y acá es un tema de tasas, de plazos, de condiciones, de garantías y compañía, de ahí que no es un tema tan rápido, pero las negociaciones siguen y todavía no está confirmado. Claro, yo no te pregunté, apartándonos de esto de los candidatos, si finalmente Gutiérrez fue el elegido, porque seguramente respetarás los nombres a quienes se habían visto, ¿verdad? Correcto, Arturo. Es así como decís. Yo no quiero entrar en eso, pero sí la idea, el concepto, la filosofía de todo el equipo de trabajo, digamos, apuntaba a un profesional como lo es Álvaro Gutiérrez. ¿Qué más podés agregar a lo que considere que no pregunté, Miguel? No, simplemente, Arturo, de que hay un gran grupo de trabajo en todos los sentidos, ¿verdad? Que los que mencionaste, deportivo, económico, etcétera, que entiende muy bien el momento que está pasando Olimpia, y bueno, en lo deportivo la clave es que comencemos a ganar, Arturo. Tenemos que empezar a puntuar y yo espero que el domingo sea ese el inicio. Es un rival difícil, pero realmente vamos a pelear para empezar a hacer puntos. Y bueno, y ya a partir de la próxima semana el profesor Gutiérrez estará trabajando con el equipo en este momento, o sea, hasta el partido del domingo todavía Quique tiene la dirección y después de eso ya entra a trabajar el profesor Gutiérrez, pero simplemente decirle eso al olimpista, que se está trabajando, las cosas no salieron como esperábamos, no se pudo, especialmente en lo deportivo, pero se está trabajando en todos los frentes para corregir esto. Muchísimas gracias, Miguel, estaremos en contacto, gracias por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Gracias, igual. Miguel Brunote, presidente del Olimpia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Bueno, vamos a hacer un paréntesis por el campeonato de primera, ¿verdad? Sí. Con el porcentaje están ahora Gustavito. Sí, yo sé que voy a arrancar. Si Gustavito, vos no me decías, vos sabés que hay cosas, Gustavito, que cree que yo no sé. Hoy juega Nacional Sol, a las 19:30, ¿verdad? Así es, 19:30. Sí, sentate y apuntame. Qué lindo partido. Sí, listo, valemos. Se sacarán chispa. Pulseada. Cuando en el diario vos tenés que poner algo partido fuerte, pulseada en Barrio Obrero. Entonces, fulano con el otro. Se sacarán chispa y lindo partido. Para alquilar balcones. ¿Sabes dónde viene para alquilar balcones? Sí. ¿De dónde? Cuidado con lo que va a entrar. Yo te iba a contar la esencia. ¿Y vos qué me vas a Yo contar? te conté. ¿De Narso Colón? No. ¿De la religión? No. ¿De dónde? Cuidado, hay varias creencias. Yo conocí el balcón, Arturo. ¿De dónde? En Toledo, España. ¿De ahí te viene? Sí, en una plaza. Ah, perfecto, brillante. Porque otra, bueno, no escuché, esa. Sí, esa. En la iglesia católica, no, tema muy sensible. Contigo, Luis. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Ipacaraí, urbanización Jardines de Ipacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base. Presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacterikill líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongo. Fácil de usar en frasco de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante
Bacterikill con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. ¿Tienes una pick-up? ¿Sentís la Keco-manía? ¿Ese deseo de poseer accesorios Keco? Antivuelco, enganches, triveras y carpa. Y con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos, excepto audio con 10%. Y hasta 6 cuotas sin interés hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugada de local y súmate al equipo. Carga Supra 95, Copitrol, vamos. Dice Gustavito, Sol de América, aunque un copetudo rival. Ese término nuevo, copetudo. Ese no escuché nunca. Esa impronta que tiene Gustavito, copetudo. Y copetudo es este. Copetudo es este, copete. Y no. Copete, acá, este, espera. Vamos a hablar bien, sí, vamos a hablar. Esto que tenemos a los costados se llama patilla. Y esto es copete. En Paraguay llamamos al revés. Copetudo queremos que tiene patilla. La patilla es esta. No es este. Bill Haley tenía copete. Sí va, acá. Sí va. Elvis Presley en la frente. Frente sí va. No, y Bill Haley también acá, un copete que se le caía. Y esto no es copete. Esto es patilla. Buscan dónde está la patilla. Acá hablamos mal. Pero hablamos mal. Esto es patilla, no es copete. Lo que tenemos en la oreja acá que cae es patilla. No es copete. Parece que no entiende cuando le hablo. Es el conjunto o el mechón de cabello que está sobre la frente. Ese es el copete. Gracias. Es para que entiendan nomás. Copetudo es patilla. Acá. Copetudo arrogante, copetudo. Copetuda. Coloquial despectivo del Río de la Plata, que pertenece a la clase social alta. ¿Y qué? ¿Para qué seguir? Te acabo de decir, ¿verdad? Y yo doy el dinero. El arrogante, pues, porque duda de mí, pues. No. Entonces tiene que entrar a lo que es copetudo. Está respaldando nomás. Bueno, listo. See you later, alligator. ¿Ah? Este es Bill See you later, alligator. Bill Haley. Copete, mechón de pelo alzado sobre el frente, más el resto del peinado. Dos conjuntos de plumas levantadas para que tienen ciertas aves, ¿eh? Pancho el copetudo. Pancho el copetudo. Sí, mira, visto para vos. Bien parecido, una foto similar a Pancho. Pancho está cerca de esa. Vos sos un copetudo, pero no el argentino. No. Ah, bueno, listo. Vamos ahora con el porcentaje. Borderó, señor, ¿quién puso eso? Preguntan. Borderó recaudación. No, borderó, señor, borderó la recaudación. Borderó es recaudación. Y antes se usaba borderó y no recaudación. Borderó. ¿Qué es lo que me mira, Luis? No, la frase antigua que me estoy mirando. Volvemos otra vez. Ave María Purísima. Vamos a entrar tranquilo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el periodismo de hoy? Escuchar. Vos no le vas a decir azul y te vas a decir blanco. No. Y aparte, como dijera un personaje, prefiero la tranquilidad a que me den la razón. Gustavito, prefiero mi tranquilidad para hasta que me digan tener razón. Yo no quiero ya que me digan tener razón. Por eso prefiero mi tranquilidad y no que me digan tener razón. Equipate para el verano con Electrovan, aires acondicionados, heladeras, congeladores, ventiladores, con las mejores cuotas. Pasa por una de nuestras sucursales o visita la página web electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida.
En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño. 20 arreglos, joyas de plata, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias. Quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sunry S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sunry.com.py. Sunry S.A. Con CNT, 4.600 millones en premios, 3.600 millones en el poderoso. Una Subaru WXR en el grandioso y salen sí o sí 5 motos. Y una Toyota Corolla Cross 0 kilómetros. Animate a soñar, pedí CNT, Chep por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Pero se usa en el teatro, no en fútbol. ¿Qué es lo que se usa en el teatro? Para alquilar balcones, seguro. No, el bordero. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y antes se usaba mucho el argol, por ejemplo. Es verdad. Argol. Sí, argol. No se usa. Lineman. ¿Podemos volver a la realidad? Sí, por favor. ¿Qué partido tenemos, niño? El partido de la tarde, Nacional Sol de América, noche en realidad, 19:30. Antes la tabla del porcentaje, para recordar, porque hace 2 semanas estamos en eliminatoria. Jorge y Víctor, 11 puntos. Ajá, Pancho, 7. Y Denis, que entró a partir de la fecha pasada y que ya hizo su primer punto, tiene 6. Porque lo habíamos incluido con la condición de que 2 puntos menos. 2 puntos menos que el último. Sí. Acerté el partido del 12 con Guaireña. Guaireña, decime. ¿Qué partido tenemos? Nacional Sol de América. Nacional Sol, Víctor Villalba. 50-50. Denis. 60-40. Nacional Sol. En cancha de Nacional. ¿Quién gana? Nacional. 60-40. Óscar Acosta, doctor Miguel Figueredo, Carlito Yanni, Alan. Víctor Villalba da empate. Para Denis Canilla, Nacional le gana Sol. Pancho. 60-40. Nacional le gana solo Caracosta. Niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Sol. Sol, escuchaste, Óscar gana. Core, se gana Sol. Gana Sol. En esta mesa hay un solo compañero que le da victoria a Sol. El Niño Jorge. Construir tu casa con Copecipar, la cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Copecipar, tu mejor opción. Asado y fútbol Álamos, Borges Finos, Álamos y Cebolla representa Frutos de los Andes. Entérate de todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blancas de reacción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos, niño? Luqueño River, mañana 18 horas. Luqueño River. Luqueño River. Jorge. 60-40. Luqueño le gana. River. Le gana River, ¿vio? Partido directo. ¿Pero te vino o no te vino? No, solo así. Así nomás. Víctor. 50-50. ¿Quién está último en el porcentaje? Denis, pero porque empezó tarde. Pero arrancó recién. ¿Vos empate? El último es Pancha en realidad, si vamos a los números. El copetudo. 40-60. ¿Quién gana? River. ¿Y vos, Denis Canilla? Se juegan mucho los equipos. 50-50. Tenerle paciencia, Denis, que poner la musiquita y después tiene que explicarte a él. Él no sabe, Denis. No. Bueno, ¿cómo terminó el partido? Empate. Ya volvemos.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los buenos planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Erquillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en Facebook e Instagram, Control Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay Insumos, producto insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. ¿Qué partido tenemos? Guaraní, Guaireña. Pancho. 50-50. Dani Caniza. 60-40. Guaraní le gana a Guaireña. Niño Jorge. 60-40. Guaraní le gana a Guaireña. Víctor. 60-40. Guaraní le gana a Guaireña. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia ofrecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en la Sevillana 1751, casi Copicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar, podés encontrar en IO y sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles, está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectán, Burucuyá Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar. Rinde hasta 15 cócteles, pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. El siguiente partido, que justo se me colgó, era el de 12. Sí, Guaraní Guaireña ya hicimos. 12 de octubre Cerro. Bloqueado sentimentalmente. Sí, porque estaba revisando. ¿No está bloqueado sentimentalmente? No, Luis me desconcentró. Ah, perdón. La pausa. Él es Dani Caniza, se desconcentra emocionalmente. Sí. No, niño, ya de cuarentones. Viejo, boleca, ya. ¿Qué partido tenemos? 12 Cerro, 17 horas el domingo. 12 Cerro. 12 Cerro, 12 local. Dani Caniza, 12 local ante Cerro. 40-60. Gana Cerro, Víctor Villalba. 40-60. Gana Cerro, Pancho. 50-50. Cancha difícil. No, cuando yo te diga vas a opinar sobre eso. Niño. 40-60. ¿Quién gana? Cerro. Bueno, y ahora, como todos le dieron a Cerro, que hable Pancho. ¿Por qué va a haber empate? Cancha difícil, Cerro llega con muchas bajas y 12 se suele hacer muy fuerte en su cancha. No tiene a Jam, no tiene a Boselli, no tiene a Espínola y no tiene a Carrizo. Exactamente. ¿Y vos a quién le diste? A Cerro. ¿Y por qué le diste Cerro entonces? Y porque igual Cerro debería ganarle a 12. Es más que 12. Bueno, esto es un porcentaje. Por eso tampoco es victoria para el 12, por eso empate. Bueno, dale Luis. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. En su mensaje de Sanicer y Claucol, seguimos en nuestras redes @Sanicer y @Claucol. En Super Espuma sabemos que un gran summer es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años su inversión más segura en la vida. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Él no sabe.
Él no sabe. ¿Qué cosa? Cuando se jugó contra Perú. Cuando le ganó Argentina Mundial de eliminatoria de el 5-0 de Colombia. Para el 94. Él no sabe. ¿Qué cosa, Arturo? En Lima. No sabe. ¿Que nos faltó un gol? Pero uno sabe lo que pasó en el estadio. No sabe. ¿Y qué puede hacer? ¿Sabe el nombre del pilotín, del nombre del piloto? No. Sé que... No, ¿viste? No, tenía 12 años, Arturo. ¿Cómo ya sé lo que pasó en el estadio? Entonces sí, no sé. Y no sé. Y no sé ni idea tener qué le ¿Nos dijo faltó un gol? ese central que le dijo a Cabaña. ¿Qué le pidió Roberto Cabaña? ¿Qué le dijo el famoso central? El alto. ¿Del Solar? ¿Era? ¿Qué le dijo a Cabaña? Chemo del Solar. No sé. Ese era lateral izquierdo. Central. No, del Solar era volante. Volante central. No, es del Solar entonces, el central. Y central en aquella época, imagino Soto. No. Bucampo le dijo, déjame pasar. Le dijo, si yo te dejo pasar, me matan. ¿Reynoso? No. ¿Qué hacía el hombre del pilotín? ¿Qué le dijo Solalinde? ¿Qué se puso detrás de decirle? ¿Vos sabés eso, Luis? No, señor. ¿Cómo? No. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Paraguay-Perú. A Paraguay hacía un buen jugador de repechaje. Y al terminar el primer tiempo venía y le decía a Solalinde, ¿acaso Solalinde? Venía el hombre del pilotín allá atrás. Señor, gol de Colombia. Sigue el partido, Solalinde vigente. Le vuelve a sacar. Señor, gol de Colombia. 3-0. Después de no aguantar Solalinde. ¿Y cómo? Y ahí le propone. Percio Olivares no era. No. Reynoso. No. O era del Solar. Técnico de fútbol después. Sí, del Solar no jugó de después. central ese partido. Puede ser. Bucampo sí jugó de central. Porque en un momento de dos Cabañas. Estando 2-2. Paraguay hacía un gol y se metía. Sí. Al repechaje. Y ahí Roberto le dice, déjame pasar. Pero le dice bien. Si usted no tiene nada que perder. Bueno, contigo, Luis. Para que comprar se puede alquilar, Rentamac no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río Gabú y rentamac.com.py. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los productos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación marca país para su rubro. Upisa, calidad para el mundo. Estilogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo, Casa de Mendoza, Concepción, Estilogar. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? El partido de Olimpia, Libertad Olimpia. Se cierra la fecha. Se cierra con el partido. Olimpia, Libertad, Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana a Libertad. No, Libertad local. El defensor del partido. Libertad. Y él dijo Olimpia, Libertad. No, Libertad Olimpia. No, Libertad perdón. Me pido disculpas. Libertad Olimpia. Sí. Para Víctor Villalba. Gana Libertad, 60-40. Denis Caniza. 60-40. Libertad le gana a Olimpia para Denis Caniza. Para Pancho. 60-40. Libertad le gana a Olimpia para Pancho. ¿Y para Jorge? 50-50. Empate. ¿Quién es puntero? Víctor. Jorge. 11-11. 7 Pancho y 6 Denis. Él entró con 2 goles en contra. Sí. Porque entró tarde, pues. Contigo, Luis. Él digo por Denis Caniza. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin de Viena, picante, morcilla, parrilleras, botifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizar. ¿Sabías que ahora con Bancop y la FD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa de 6,90% y seguro gratuito por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. El bar más polémico reabre sus puertas. Con más humor de la mano de Clara Franco y Gustavo Corbalán. Más polémica y mucha info con Agustín Genovese. El debate y la belleza se vienen con Lorena Arias.
noticias y mucho más entretenimiento con el número 1 del show, Quique Casanova, conducidos por la máxima autoridad, el comandante Arturo Máximo Robín. Superestreno este lunes a las 22 horas, polémica en el bar 2021 por Telefuturo. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ellopuchupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos los locales. Casa Central de Sevillana, casi a Raídos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Ricardo Martínez, teléfono 227-37 Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 390 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Con Dimora, los socios de las cooperativas universitarias como Cipar, Medalla, Milagrosa, Lambaré, Credibil pueden transferir dinero, pagar servicios, comprar en todos los comercios, todo desde una sola app en tu celular. Dimo nos une, unite a Dimo. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa. Ingresa a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a pmayflores.com. Regalamos, regala Pmayflores. En Tupi, por nuestro aniversario hasta el domingo, encontrarás todo lo mejor para equipar tu hogar. Te podés llevar combos con descuentos increíbles. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota abonás recién en octubre. Te esperamos en Buenos Aires, Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en todos los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Claro, para la red monumental a las 51 vamos a poner el Marcelo Yarruso, el entrenador físico de Olimpia. Marcelo Yarruso. 51. ¿Por no tener la intermedia? Tenemos todo el repaso de la categoría intermedia que arrancó ayer con el triunfo de Santani 2-0 ante Iteño. Hoy juegan Tacuarí y Resistencia a las 15. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Argentina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Si sos afiliado de la Caja Mutual, pero no estás al día con tu soporte de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día. Por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes si pagas con otro medio de pago. Para más consultas, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. La que entró en clase es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 279.000 guaraníes. Llámanos o comunicate por WhatsApp al 0976-101010. Chaco, me respaldo total. Más de la fecha en la categoría intermedia. Hoy en Ciudad del Este, 3 de febrero, General Díaz a las 17. Variedad, precio insuperable, calidad de siempre. Comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás en un solo clic. Comprando en Casagrutter online encontrarás ofertas, variedad, más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagrutter. Recuperar el multivitamínico que aumenta el rendimiento físico e intelectual. Una cápsula al día, fácil de tomar. Ingresa a las redes sociales de Recuperal y entérate de los regalos que tienen para vos. Recuperal, el plus de energía que necesitas. De venta abierta en farmacias, calidad pasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. En Asismed cumplimos 24 años y desde 1997 tenemos el propósito de brindar a la comunidad servicio de salud de alta seguridad y confiabilidad. Asismed. General Caballero de Mallorquín, a las 10 de la mañana será local ante Guaraní de Trinidad. En Mallorquín, General Caballero, Guaraní de Trinidad, mañana 10 de la mañana. Barta, la batería, el líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, las mejores casas de acumuladores del país.
país. Se viene el verano y Tokio lo sabe, por eso la línea de heladeras Magna están hechas para funcionar perfectamente en el verano paraguayo. Gracias a que son Clima T certificado con un diseño moderno y robusto, mejora cada parte de tu vida con Tokio con el pacto de confianza en Igeo. Albertín, llama a Pedicome al 237-7070 Albertín. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica más rápida para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Lactaland alimenta tus ganas de superarte, disfrutar y compartir Lactaland, la marca número 1, la salud de cada día. Farmacias Catedral llega hasta vos, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al C27-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Shopping Mariscal te invita a vivir una nueva experiencia gastronómica en el Mercado Mariscal, un espacio que fusiona la cultura y el buen gusto. De 11 a 0 horas, el Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más de repaso de la categoría intermedia, decíamos General Caballero de Mallorquín ante Guaraní de Trinidad, mañana 10 de la mañana. Mañana igualmente por la mañana, Ameliano Independiente. Esto a las 10 de la mañana por la categoría intermedia. Ameliano Independiente de Campo Grande. Con Rexona te máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Jar Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunícate al 0971-108-422. Síguenos en Facebook e Instagram como Recovery Paraguay. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas de calidad superior comprobada con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Compra cómodo y a buen precio, compras del e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historia. Urbanización Jardines de Pacaray, posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Rubio Ñu, Capiatá igualmente juegan mañana, pero por la tarde, 14:45 intermedia minutos. Repasamos los partidos para el día domingo. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficie Bacteriquil líquido, elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos, fácil de usar en frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Saos materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio, contenedores de clientes, maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 092-207-822. Tenés una pickup, sentís la Kecomanía, se deseo de poseer los accesorios Keko, antivuelco, enganches, triveras y carpa. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés 20% de descuento en todos los productos excepto audio con 10% y hasta 6 cuotas sin intereses hasta el 2 de octubre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 obtienes el precio de 93. Jugada de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Categoría intermedia, los partidos para el día domingo por la mañana. Atirá Fernando de la Mora 10 de la mañana. El domingo 10 de la mañana igualmente Fulgencio Yegro San Lorenzo. Indalco Seguridad en Ciudad Listas, botones para col 100% cuero, casco, caretas, protectores, auditivos, guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Cada movimiento es la acción que te acerca a tu próxima conquista, por eso los lubricantes móvil trabajan para tener soluciones que hacen girar tu vida. Lubricantes móvil, compartiendo la pasión por el movimiento, sin movimiento y móvil. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chaurrizaca. Aprovecha los increíbles precios que Electroban tiene para vos y paga tu primera cuota recién en octubre, porque los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota ya nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Talleres de Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, regreso, joyas de plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IPS, TV, Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT 4.600 millones en premios, 3.600 millones en el poderoso, una Subaru WXR en el grandioso salen sí o sí. 5 motos y una Toyota Corolla Cross, 0 kilómetros, ni mato señor, pedí CNT Chiporemoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más de la categoría intermedia, el domingo por la tarde, Trinidense 2 de mayo, 14:45. Con este partido se cierra la fecha, la intermedia.
Construir tu casa con Comecipar. La cooperativa te ofrece crédito para la vivienda con tasa de interés desde 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunicate al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azote y Fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Entrate todo lo que tenemos para equipar tu casa y empresa en ciopar.com.py. Visita nuestro amplio showroom en autopista Ciro Petrosi. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos precoces y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer y Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400 y el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 22, esquina Leguía, al teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se sienten con Control Energy. Anímate a probar sus fondos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes. Control Feel Mike Feel. Así la categoría intermedia con el repaso de la tabla de posiciones. Los principales ubicados. 57 puntos tiene el líder, que es General Caballero. Segundo Resistencia 45. Tercero Tacuaré con 43. Cuarto San Lorenzo con 42. Quinto vienen allí cerquita nada más Independiente y Emiliano con 40. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Porrada y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas y comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subillalam 751 Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tocar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona. Porque haces mucho, te damos la línea de productos especialmente pensada para vos. Puedes solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer. Con beneficios exclusivos ingresa a visionbanco.com. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros el Chaco, Mariscal López, Gansi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron Fortín Limón Canectán, Brucuyá, frutica la más fresca, combinaciones muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con Brucuyá. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos los mejores mensajes de Sanicer y Claucol. En Super Espuma asados con gran super sinónimo, en gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de Despertar Albirrojo. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente transformado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cuatro y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Comunicate con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar se pueda alquilar. Rentamac nos remite más en su obra. Ahora ahorita es una sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río, rentamac.com.py. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando el alto nombre del país. Upisa, calidad para el mundo. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Venía pidiendo que servir Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Bueno, mañana vamos a comenzar porque tenemos muy rica, mucho material periodístico y gracias a la conversión de nuestros auspiciantes también. Contigo, Luis. Con Rumbos Señal Seguros tenemos un servicio integral de policía señal para cada momento de tu vida. Consultar llamando al 449-488. Rumbos toda la vida con vos. No hay asados en chorizo, tienda poco en chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, botifarra y también en el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Charty, que buenos están con la calidad de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que ahora con Bancopi y la FD puedes acceder al préstamo para la vivienda con monto hasta 1.200 millones, una tasa del 6,90%, seguro gratuito por un año? Contacta con Bancom en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, cumplimos con todos nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan. Somos reconocidos en nombre de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, a quienes nos respaldan publicitariamente. Muchísimas gracias. Marcelo y a Russo. Sí, preparador físico de Álvaro Gutiérrez. Trabajó en el 94 en Olimpia con Gustavo Benítez. Tranquilo, una Gustavito me hace así. Tranquilo, una. El preparador físico de Olimpia. Marcelo, años de trayectoria, ganaste un prestigio, trabajaste con Gustavo, formaste parte de su cuerpo técnico en 94-95 en Olimpia. Hay que hacer un poco la historia con relación a tu presencia y tu vuelta a Para Uno. ¿Qué sensaciones te da, Marcelo, con esa trayectoria tuya como preparador físico? No, bueno, primero el reconocimiento
y el agradecimiento y bueno y el contacto que tengo permanente con no solo con Gustavo sino con toda su familia. Creamos un lazo de profesional, de trabajo de muchos años, pero independiente de eso, el enriquecimiento humano que logré con el hecho de haber podido compartir con él y con toda su familia y con mucha gente amiga de esos lares de Paraguay, enriqueció mucho mi recorrido por el fútbol, un prestigio importantísimo por trabajar con un profesional de la trayectoria de Gustavo, muy reconocido en todo el mundo, no solo aquí, sino en España y en los lugares que pudimos trabajar juntos, y un tiempo también con Gualberto Jara, que fue el ayudante nuestro, y bueno, y con todos los profesionales que tuvimos a nuestro cargo de Paraguay, que tuvimos un pasaje inolvidable en la primera etapa, y en la segunda, si bien deportivamente no fue lo que nosotros pretendíamos, también enriquecimos mucho humanamente, porque era un grupo humano sensacional de directivos que nos apoyaron permanentemente, y si bien no se nos dieron resultados esa vez, uno siempre gana en experiencia. Marcelo, estás volviendo al Paraguay, estás volviendo a Olimpia. ¿Qué sensaciones te da con Álvaro Gutiérrez? Voy a agregar una cosita muy pequeña que no es muy larga. Los preparadores físicos, respetando a los nuestros y que no se tome a mal, siempre fueron muy bien preparados. El caso de los uruguayos, que tiene ese rasgo. Me acuerdo incluso de tiempo atrás de la preparación física de los jugadores, Marcelo. Sí, bueno, nosotros creo que de la época del profesor Huelmo, que fue uno de los profesores nuestros en el instituto, junto con Amandio Méndez, con muchos profesionales de muchísimo prestigio, Chaquillán, Tejera, bueno, soy injusto yo, estoy nombrando los que fueron profesores míos, que tuvieron pasaje por Asunción, nos fueron abriendo camino, de mi generación, Alejandro Richino, multicampeón también con Olimpia y de mucho prestigio internacional, y que han dejado su sello en Paraguay, nos han abierto el camino, porque las características y la idiosincrasia de nosotros aquí en Uruguay, junto con los del paraguayo, son bastante similares. Entonces para nosotros siempre fue muy facilitado lograr convencer a los deportistas, porque si hay una cosa que caracteriza al paraguayo, junto con el uruguayo también, es la capacidad de resiliencia, de salir de una situación adversa, el desarrollo de la voluntad y del sacrificio encomiable, y que es lo que lo ha llevado a estar a grande nivel, y más en esta institución, ¿no? Marcelo, con relación al Olimpia, la situación que está hoy el Olimpia, estarás enterado, estarás informado, Álvaro, cuerpo técnico, a lo que viene y lo que tienen que hacer con relación a un proyecto que, según contrato, nos decía el presidente Miguel Brunote, que hoy charlamos con él esta mañana, va a concluir en el 2022. ¿Se prolongará? No sabemos, son consecuencias del trabajo que uno realice y las consecuencias que pueden deparar. Pero ¿qué te imaginás de entrada para este Olimpia, Marcelo? Y de entrada tratar de revertir la situación de resultados, porque lo coyuntural es decisivo en cualquier ámbito de la vida. Es distinto trabajar con una aureola de triunfo, de confianza, que abra un poco las expectativas, porque lamentablemente este equipo está condenado al éxito para intentar trascender, porque es un equipo, una cuna de campeones. Eso me decía Gustavo, siempre me lo inculcó. Aquí no hay segundos puestos, aquí no hay empates, es la obligación moral de ir a buscar todo por el triunfo, agotar los recursos y bueno, acercar a los jugadores al límite de su rendimiento. Cosa que si hoy o mañana no ganamos, estamos tranquilos de que el rival nos gana por ser mejores y no porque nosotros no dimos el máximo. Pero para eso se tiene que dar coyuntura, Arturo, de que estén bien, de que estén conformes, de que ellos vivan para su profesión realmente y no que estén con la cabeza en otras cosas. Eso en lo coyuntural es fundamental. Estás haciendo mención a Gustavo Benítez, ojalá llegue a él si no está escuchando la radio, tus elogios para Gustavo, y eso habla muy bien indudablemente de tu paso y del paso de Gustavo cuando trabajaran juntos. Marcelo, ¿estás llegando con Álvaro? ¿Llegan cuánto? ¿Llegan mañana o llega primero el técnico y después ustedes? ¿Cómo es?
No, en principio, bueno, justo le estaba diciendo ahí que me llamaron, estamos viendo la certificación del PCR para que nos habilite y podamos viajar todos juntos. El único que todavía no me han dado el resultado es mi caso, que estoy un poco preocupado y estoy aquí esperando. Y si se soluciona y me dan el resultado, estaríamos viajando todos juntos mañana. Bueno, Marcelo, bienvenido al fútbol paraguayo. Sabemos de tu actividad, de tu gestión, de tu vocación, de tu preparación, y lo digo con mucho respeto a los preparadores físicos de Paraguay. Se trata de Marcelo Yarruso, preparador físico uruguayo, y hacías una mención a quienes fueron tus profesores. Un saludo del aire, Marcelo, aquí en Radio Monumental Fútbol a lo Grande, y buena presencia en Paraguay. Éxito, Marcelo. Muchísimas gracias por los deseos. Es un orgullo, un placer, y bueno, volver nuevamente a una tierra tan querida que me vio nacer en los primeros